En este momento, hermanos y hermanas, vamos a tener la lectura de la ley. Amén. Comencemos en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los versículos 1 al 17. Éxodo 20, 1 al 17. Cuando lo tengas, hermano Mark, adelante y lee. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y que muestra misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de descanso del Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día, por lo cual el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Adelante, lee. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber completo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio con cada cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15. Cuando lo tengas, Mark, adelante y lee. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad, porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicadores, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muy bien, demos gracias a Dios por la lectura de la ley. Hermanos y hermanas, solo una breve palabra sobre la ley. La mayoría de las personas que se llaman a sí mismas cristianas hoy no entienden que la ley que fue clavada en la cruz fue la ley del sacrificio de animales. Esa ley fue añadida al antiguo pacto, y cuando Jesús murió en la cruz, Él terminó con esa ley. Pero todavía tenemos que tratar con sus mandamientos, ¿no es así? Absolutamente, Muy bien, hermano. es un placer estar ante todos ustedes en el día de descanso del Señor, hermanos y hermanas. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos y hermanas, vamos a hacer lo que hacemos aquí en la Israel de Dios. Vamos a entrar en la lección, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero hacer es presentarme, para aquellos que quizá no me conozcan. Mi nombre es hermano Marcos. Y leyendo para nosotros, hoy está mi amado hermano Mark. Quiero que sepan algo. Él es el gran Mark y yo soy el pequeño Mark, solo para que sepan. Así que, si tienen un problema, tienen que tratar con él primero. ¿De acuerdo? Pero, hermanos y hermanas, el título de la lección es Jesús, mi Dios, mi Salvador, mi hermano y mi Rey. Entonces, ¿por qué lo expresé de esta manera? Porque sabemos que Él no es el Dios personal de nadie, ni el Salvador personal, ¿verdad? Pero la palabra mí es posesiva, muestra propiedad, ¿verdad? Como esta es mi Biblia, este es mi teléfono. Pero también puede mostrar la asociación entre tú y el objeto mencionado, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Dicho esto, hermanos y hermanas, tenemos que asegurarnos de que el Dios de esta creación sea nuestro Dios. Porque el libro dice que Satanás es el Dios de este mundo, ¿no es así? Así que eso significa que está siendo adorado de alguna manera, o en algún grado, ¿verdad? Absolutamente, Pero sabemos hermano. que Él es un ángel caído, ¿de acuerdo? También tenemos que asegurarnos de que Jesús, quien es el Salvador del mundo, sea nuestro Salvador en el momento señalado. Aviso, me gusta sacarlos, lo voy a sacar ahora mismo. No estamos salvados, aún no. ¿Está bien? Eso es para un tiempo señalado. También tenemos que asegurarnos de que estamos modelando nuestro comportamiento según Jesús, la piedra angular principal, la cabeza de este cuerpo, que no es otro que su iglesia. Y esto nos permitirá estar en un mismo acuerdo y recibir exactamente lo que el Señor obtuvo cuando salió de la tumba, hermanos y hermanas. Y luego también debemos asegurarnos de que nos estamos calificando
para ser participantes activos. Porque, como dice el hermano Bowie, hay un lado bueno y un lado malo en el reino de Dios, ¿verdad? Queremos ser participantes activos en el reino de Dios. Y sabes que el reino del Hijo viene primero. La mayoría de las personas intentan llegar al reino del Padre que está en el cielo. Están tratando de eludir al Hijo, pero hay un orden. Eso está fuera de lugar, hermanos y hermanas. El reino del Hijo viene primero. Y vamos a ver dónde será eso. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos y hermanas, vamos a comenzar revisando algunas cosas relacionadas con ser cristiano, ya que Jesús es Cristo, ¿verdad? Sus seguidores, sus discípulos son cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a echar un vistazo a algunas cosas, pero primero, antes de entrar en ello, quiero preceder esto con un par de escrituras que no están en la lección. Es sobre una fuerte advertencia que está en la Biblia, una advertencia fuerte que creo que no resuena con muchas personas que dicen que son fieles cristianos, y esa advertencia es sobre el engaño, hermanos y hermanas. No creo que la gente se dé cuenta del impacto que el engaño está teniendo en el mundo hoy, así que vamos a leer, vamos a Apocalipsis 12 rápidamente. Tengan paciencia. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer un par de lugares rápidamente, luego vamos a entrar en ello. Revelación, capítulo 12. Vamos a leer solamente los versículos 7 al 9. Esto es algo que ocurrió en el cielo antes de que el hombre fuera creado, incluso traído a la existencia, hermanos y hermanas. 12 y 7. ¿Qué dice, hermano Y hubo Mark? una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón luchó y sus ángeles. Entonces vemos lo que está pasando. Hay una santificación aquí. Tienes a los ángeles santos y tienes a Satanás y sus ángeles. El Señor los desheredó por el pecado, iniquidad. ¿Pero qué pasó? Y no prevalecieron. Ni salió Ajá. más a su lugar estaba en el cielo. Entonces Satanás y sus ángeles perdieron la batalla y dice que su lugar, ni se halló más su lugar en el cielo. Le pregunto a dónde fueron, hermanos y hermanas. Lee, hermano Mark. Y el gran dragón fue expulsado. Ajá. Esa vieja serpiente llamada el diablo y Satanás. Ajá. Que engaña al mundo entero. Un momento, él fue expulsado. ¿Y qué dice que hizo al mundo entero? Él engaña a todo el mundo. Ahora, en la Biblia solo puedo leer sobre una persona con la que habló. Eso fue en el principio. Habló con Eva, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funciona este engaño, hermanos y hermanas, porque él es un imitador. Jesús actúa a través de los hombres y también lo hace Satanás, el diablo. Continúa y termina ese versículo. Él fue arrojado a la tierra. ¿Dónde fue expulsado? A la tierra. Hacia la tierra. Aquí mismo, hermanos y hermanas, entre los hombres. Y Adelante. sus ángeles fueron expulsados con él. Oh, no es él el único diablo que está aquí abajo. No, Señor. Sí que él es el jefe, pero tenemos un montón de demonios por aquí. Absolutamente. Vamos a Mateo 24. Dije que esto no iba a tardar mucho. Mateo capítulo 24. Se trata del engaño. Dice, engañó al mundo entero, ¿verdad? Ahora veamos algo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo cuando estaba caminando por la tierra. Veamos una advertencia que él dio. Mateo 24, porque sus apóstoles estaban maravillados con el templo y todo este tipo de cosas. Y él les dijo, miren, mientras ustedes están maravillándose de esto, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto va a ser derribado. Entonces le hicieron una pregunta en 3 partes. Ustedes pueden leer esa parte por su cuenta. Pero antes de que les respondiera, veamos lo que dijo. Veamos qué les dijo. 24 y 4. ¿Qué dice Mark? Jesús me respondió hoy Dios, cuídense de que nadie te los dañe. Tengan cuidado de que Satanás, el diablo y sus secuaces no los engañen. Nadie os engañe. No, hombre, así que el diablo. Satanás está imponiendo su engaño a las personas a través de hombres, hermanos y hermanas, que se levantan en lugares como este, ¿de acuerdo? Cuídense de que nadie los engañe. ¿Por Porque qué? muchos vendrán en mi nombre. Un puñado, hermano, muchos, unos pocos. Muchos. Hermanos y hermanas, ¿dónde están? Dijo muchos, ¿verdad? Ellos vendrán en mi nombre. Adelante. Diciendo yo soy Cristo. Van a reconocer que yo soy el Mesías, el ungido. ¿Y qué más? Y engañará a muchos. Pero van a engañar a mucha gente. Satanás es sutil, es astuto. Te dará el nombre de Jesús, pero luego quitará toda la verdad y la reemplazará con mentiras, vanidad, falsedad y engaño. Hermanos y hermanas, ¿entendemos lo que está pasando aquí? Sí. Para un poco más Amén. de confirmación, saltemos al versículo número 11. Mi hermano, ¿qué dice Y eso? surgirán muchos falsos profetas, muchos. ¿Cuántos? Un montón, ¿verdad? Sí, de nuevo. ¿Dónde están, hermanos y hermanas? En casas de culto, engañando a la gente. ¿Qué van a hacer? Y engañará a muchos. Así que solo quería prefaciar esta lección, hermanos y hermanas, dejándonos saber que tienen que hacer lo que dice la Biblia. Tienen que buscar en este libro y leerlo. Tienen que ir a ambos testamentos. No me importa si están hablando de los profetas o de los apóstoles. Estamos construidos sobre la base de ambos grupos de hombres. Y Jesús es el que los inspiró a todos. Entonces, si estamos familiarizados con la palabra y conocemos las instrucciones de Dios, sería difícil que nos engañaran, ¿verdad? Así es. Eso es todo lo que quería decir. Ahora vamos a comenzar. ¿De acuerdo?
Ahora, lo que vamos a hacer aquí, hermanos y hermanas, de nuevo, ya que Jesús es Cristo y somos sus seguidores, veamos algunas cosas que dice la Biblia que podemos leer relacionadas con nosotros siendo cristianos, sus seguidores. ¿De acuerdo? Hoy vamos a descubrir quién es la iglesia. Está bien lo que esa iglesia cree, lo que hicieron y si está bien o no, que caminemos por diferentes caminos. Yo soy cristiano, tú eres cristiano, tú vas el domingo, yo voy en el sabbat. Hoy vamos a averiguar si eso es correcto según la Biblia, si está bien. ¿De acuerdo? Nuevamente, no se enojen conmigo. Hoy soy el mensajero. Ese es el gran marca ahí mismo. Tienen que pasar por él primero. ¿De acuerdo? Hechos 11, echemos un vistazo, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar en el versículo 19, porque algo sucedió. Este hermano, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu, la palabra del Señor. Les estaba explicando la genealogía de Israel. Y ya sabes cómo la gente cuando se queda sin conocimiento, es momento de pelear, ¿verdad? Así que terminaron matando a Esteban. Así que cuando lo apedrearon hasta la muerte, los fieles creyentes que seguían a Cristo, que estaban en Jerusalén, comenzaron a dispersarse por todos lados. ¿De acuerdo? Salieron de Jerusalén, comenzaron a residir en otros lugares. Vamos a echar un vistazo, hermanos y hermanas. Hechos capítulo 11. Comencemos esto en el versículo 19. Hermano Mark, cuando lo obtengas, continúa y lee. Ahora bien, los que fueron esparcidos debido a la persecución que se levantó en torno a Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra a nadie más que solo a los judíos. Espera un momento, fueron esparcidos a Fenicia, Chipre y a un lugar llamado Antioquía. Mantén eso en mente, vamos a leer eso unas 3 veces. Pero decía que estaban predicando la palabra solo a los judíos. Hermanos y hermanas, judíos, israelitas, son intercambiables, ¿de acuerdo? Por eso están siendo prejuiciosos, están siendo sesgados. No, porque en cierto momento el Señor dio esa directiva porque Israel son sus sacerdotes, la única nación con la que trató, la única nación a la que dio su palabra. Así que tenía que poner a sus sacerdotes en orden primero, hermanos y hermanas, antes de que pudieran salir y comenzar a enseñar a todas las naciones. ¿Es correcto? Solo estaban predicando a los judíos. Quiero que prestemos atención a quién estaba aquí. Adelante, lee. Y algunos de ellos eran hombres de Chipre Ajá. y Cirene, que cuando llegaron a Antioquía ¿Qué hicieron? hablaron a los griegos, predicando al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el precedente ya ha sido establecido. Algunas personas leen esto y piensan que están hablando con los griegos europeos, ¿verdad? No. Eran judíos que residían en Grecia, que eran de Grecia, predicando al Señor Jesús. ¿Entendemos esto, hermanos y hermanas? Saltemos al versículo 22. Vamos a ver esto. Adelante y lee. Entonces llegaron noticias de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Un momento, hermano Mark, los oídos de la iglesia que estaba en Roma, Señor. Forces, La Jerusalén. iglesia estaba en Jerusalén, en Israel, en Judá. Así Lea, es. Señor. Y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Ya. Que este era un hermano fiel, el que terminó recibiendo a Pablo. Estamos a punto de leer eso. Pero lo enviaron a este lugar llamado Antioquía. Ahora recuerden, estaban predicando solo a los judíos, ¿verdad? Saltas, hermanos, al versículo 25. ¿Qué dice eso? Entonces partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ahora este Saulo, hermanos y hermanas, es el apóstol Pablo. Bernabé fue a este lugar llamado Tarso para buscar a Pablo. ¿Qué dice? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ajá. Y sucedió que durante todo un año se reunieron con la iglesia. Así que formaron una iglesia en este lugar llamado Antioquía, ¿verdad? Dice, durante todo un año se reunieron con la iglesia que era solo Israel. correcto. Sigue y lee. ¿Qué dice? Enseñaron a mucha gente. Enseñaron a y a mucha los gente. discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Espera un momento, hermano Mark, lee esa parte otra vez. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que la primera vez que este apodo fue atribuido a los siervos de Dios fue en un lugar llamado Antioquía, donde solo había israelitas, hermanos y hermanas. Así es. Quizás acabamos de encontrar quién es la iglesia, porque Dios tiene una iglesia, solo hay una. Podemos leer sobre un par de otras en este libro, hermanos y hermanas. Sinagoga de Satanás, ¿qué dice el libro? Esa gente que está en Israel ahora mismo, dicen que son judíos y no lo son, sino que así mienten. es. Luego hay otra iglesia llamada la Madre de las Rameras, Misterio, Babilonia la Grande, ¿de acuerdo? Solo voy a dejar que sepan que esa es la iglesia católica romana. Dice que estas iglesias también están aquí, pero Dios no tiene absolutamente nada que ver con ellas. No son sus iglesias. Acabamos de descubrir que Israel es su iglesia. Hermanos y hermanas, si tienen sed, deben saber a dónde ir a buscar esa agua. Tienes que saber dónde está el pozo, ¿verdad? Y estamos hablando de lo espiritual, ¿verdad? El agua de la palabra. Pero dice, durante un año completo se reunieron con la iglesia.
enseñaron a mucha gente. Y esta es la primera vez que los siervos de Dios fueron llamados cristianos en un lugar llamado Antioquía. ¿Estamos siguiendo hasta aquí? Volvamos a Hechos, capítulo 7. Veamos cuánto tiempo ha existido esta iglesia, veamos cuándo se originó entonces. Hechos capítulo 7, vamos a leer 2 versículos aquí. Estas luces calientan. Veo de qué está hablando el hermano Boy. Ajá. Hechos capítulo 7. Vamos a empezar en el versículo 37. ¿Qué dice Mark? Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, Ajá. el Señor vuestro Dios levantará un profeta de entre vuestros hermanos como yo, a él escucharéis. Entonces, esto está hablando de Moisés y los hijos de Israel. La Biblia es muy específica. Así ¿Estoy en lo es. correcto? Este profeta está hablando de Jesús, porque hay paralelismos entre Jesús y Moisés. Tenemos una lección que mostrará eso, pero no estamos tratando con esa parte hoy. Pero estamos hablando de Moisés y los hijos de Israel. Verso 38, Señor. Este es el que estaba en la iglesia, en el desierto. Espera, Mark. Este es aquel que estaba en... ¿Qué, mi hermano? En la iglesia, en el desierto. ¿En la iglesia dónde? En el desierto. Hermanos y hermanas, no había edificios en el desierto. señor. ¿Qué está pasando aquí? No, Señor. Este lugar lo llamamos el santuario, ¿verdad? Pero adivina quién es la iglesia, tú y yo, la congregación de la gente. Ellos vivían en tiendas en el desierto, Predica, pero había una hermano. iglesia. Acabamos de leer eso. Este es Así aquel es. Moisés, ¿verdad? Él estaba en la iglesia en el desierto. Adelante, termina ese versículo. Con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Entonces, Faset. sabemos de qué tiempo estamos hablando, ¿verdad? El Señor vino y habló los mandamientos en el monte Sinaí. Y con Adelante. nuestros padres, quienes recibieron los ¿Qué oráculos quisieron? vivientes para darnos. Espera un momento. Recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Estoy en lo correcto? El Señor santificó al pueblo, les dijo que estuvieran listos para el tercer día. Y vino y habló los 10 mandamientos. Así que los oráculos vivientes son las respuestas, hermanos y hermanas, que te darán vida si perseveras, si lo sigues. Ve al capítulo 3 de Romanos, por tu cuenta. Se preguntó, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Eso es el Nuevo Testamento Así ahora. es. Entonces dice, bueno, espera, es la propiedad de la circuncisión. La respuesta fue de muchas maneras, principalmente porque a ellos y solo a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Continuemos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque, bien, acabamos de ver que la iglesia comenzó en el desierto. El Señor sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Fueron al desierto, recibieron los mandamientos. Pero adivinen qué, hermanos y hermanas, solo porque Israel es la nación sacerdotal, Israel es la iglesia, no significa que la salvación sea solo para Israel. Adivinen quién salió de Egipto con Israel, hermanos y hermanas. Una multitud mixta. Dijo el Señor, habla a los hijos de Israel, y una multitud mixta entre ellos. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, habla a los hijos de Israel diciendo, bla, 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 ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, el mensaje no era solo para Israel, sino también para las otras naciones que estaban entre ellos, para que puedan convertirse en ¿qué, hermanos y hermanas? Israel espiritual. Tenemos que convertirnos en Israel espiritual, ¿entienden? Absolutamente. Veamos si algo cambió. Esto es después de la ascensión de Jesús. Él está de regreso en el cielo. ¿De acuerdo? Este es Pablo ahora. Él ha comenzado su ministerio. Está yendo de un lado a otro. Está hablando a los tesalonicenses. Veamos si algo cambió durante este tiempo. Primera de Tesalonicenses, el segundo capítulo. Vamos a empezar en el versículo 13. Este es Pablo en la carta que él escribió a los tesalonicenses. Hermanos y hermanas, ellos son gentiles o europeos. ¿De acuerdo? Versículo 13, Marcos. ¿Qué dice? Por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿De quién has la escuchado? palabra de Dios que oísteis de nosotros. De nosotros. Pablo, el apóstol, el israelita hebreo, Así es. ¿verdad? Adelante, lee. No lo recibisteis como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra Ajá. de Dios, la cual obra eficazmente también en vosotros que creéis. Adelante, Porque hermano. vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, que están en Judea o en Cristo Jesús. Sí, hermanos, llegasteis a ser seguidores de las iglesias de Dios que en Roma o en Cristo Jesús. En Judea. ¿Me perdí Sí, de lo algo? hiciste. Esto es después de que Jesús regresó al cielo, ¿verdad? Así es. Dices que Israel todavía es la iglesia. Así es. Esto es lo que estamos descubriendo, hermanos y hermanas. Y este es el problema en el mundo hoy. La gente no sabe de dónde obtener esa palabra. ¿De acuerdo? Noticias. Escuchen. Anuncio de servicio público.
Todos los escritores en este libro son hebreos israelitas. Todos los profetas, todos los apóstoles. Cuando Jesús apareció, vamos a ver eso hoy. Él era un hebreo israelita en carne y hueso. Nuevamente, eso no es ser prejuicioso o tendencioso. Eso es simplemente un hecho. Necesitamos conocer el orden de las cosas para poder seguir el camino correcto, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque también vosotros habéis sufrido las mismas cosas de vuestros compatriotas, así como ellos de los judíos. Entonces Pablo dijo, miren, cuando todos se convirtieron, empezaron a tener problemas con sus propios hermanos y hermanas, justo como lo hacemos con los judíos, ¿verdad? Estaban dispersos, tenían miedo de que los apedrearan también. Bueno, vamos a Hechos capítulo 24. Sigamos más adelante, hermanos y hermanas, Hechos capítulo 24. Vamos a ver y observar alguna persecución que Pablo mismo sufrió a manos de sus compatriotas. Así es, pues muchas veces cuando te vuelves a la verdad, piensas que va a ser todo color de rosa. Así es. No, 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 ahí es cuando comienza la prueba. Cuando Jesús Le fue lanzaron mucho a bautizado, él. lo primero que sucedió fue que Satanás, el diablo, lo agarró y lo puso a prueba. ¿Entienden? Vamos a echar un vistazo a algo. Hechos capítulo 24, en el versículo 1. ¿Qué dice? Después de 5 días, el sumo sacerdote Ananías descendió con los ancianos y con un cierto orador llamado Tértulo, quien informó al gobernador contra Pablo. Ese es el gobernador romano. Ellos estaban en el poder, hermanos y hermanas. No tuvieron que ir a rogarle a Pilato para crucificar a Jesús. Querían hacerlo, pero tenían que obtener la aprobación primero. De acuerdo, salta al versículo 10. ¿Qué dice Marcos? Entonces Pablo, después de que el gobernador le hiciera señas para que hablara, respondió, por cuanto sé que ha sido por muchos años un juez para esta nación, con más gusto respondo Ajá. por mí mismo. Entonces me acusaron, dijo Pablo. Está bien, voy a responder por mí mismo. Saltemos al versículo 13, hermanos y hermanas. Vamos a descubrir un par de cosas aquí. ¿Qué No dice? pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. No pueden probarlo, solo están parloteando. De acuerdo, estos son rumores, no son verdad. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo Pero 14? eso te confieso, que según el camino que Ajá. ellos llaman herejía, Él está hablando de sus propios compatriotas. Según la manera que ellos llaman herejía. ¿Qué? así que yo así adoro al Dios de mis padres. Entonces adoro yo quién, El hermano Dios de mis Mark? padres. Hermanos y hermanas, Pablo dijo que es de la estirpe de Israel. Vayan a Filipenses, el capítulo 3, y revísenlo. Dijo que salió de la tribu de Benjamín, uno de los hijos de Jacob. Dijo que era un hebreo de hebreos. Así es. En cuanto a la ley, perfecto, un fariseo, una secta muy estricta de los judíos. Entonces él dijo, según el camino que ellos llaman herejía, así adoro yo al Dios de mis padres. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos y hermanas, el Dios de Israel. ¿Adivinen quién es? Jesús. Jesús. Necesito decirlo de nuevo. Así es. Vayan Ajá, a 1 de sí, Corintios señor. capítulo 10. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque siguieron su roca que los seguía. Bebieron de esa roca que los seguía, hermanos y Aquí hermanas. era Cristo. ¿Y quién era esa roca? Cristo. Cristo. Ha sido Él todo el tiempo. Así que Pablo les está diciendo a todos, miren, yo adoro al Dios de mis padres, incluso a Jesús el Cristo. ¿Y qué creía Pablo, mi hermano? Creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Creyendo algunas cosas. Todas las cosas. Todas las cosas que están escritas, ¿dónde, mi En la hermano? ley y en los ¿Qué profetas. es eso, Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. Así es. Esto es así Hechos, es. esto es el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo que cree en la ley y en los profetas. ¿Por qué estamos haciendo diferencias entre estos grupos de hombres? Hoy en día, hermanos y hermanas. El libro de los Salmos dice, el Señor dio la palabra y grande fue el ejército de los que la publicaron. Pero Él es quien inspiró todo. Pablo te acaba de decir que creía en todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Bueno, vamos a ver al Señor cuando vino en carne. Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos a ver qué hizo. No creo que la mayoría de la gente sepa esto. Esta es una lección simple, hermanos y hermanas. Solo vamos a leerla, ponerla sobre la mesa. Si voy a servir al Señor, quiero servirle bien. No quiero perder mi tiempo. Así es. Así es, hermano. ¿De acuerdo? Esa fue una oración que Absolutamente. recé en la mesa de mi cocina cuando empecé a leer. Señor, si esta es tu palabra, muéstramela, porque quiero hacerlo bien. Me gusta jugar a baloncesto. Podría estar en el gimnasio, hacer algunos tiros, ¿de acuerdo? Sí, Señor. Lucas 4, veamos lo que hizo Jesús. Nuevamente, esto es después de su bautismo. Después de ser probado, veamos qué pasó. Lucas 4:14, hermanos y hermanas. ¿Qué dice? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea
Ajá. Se difundió la fama de él por toda la región de alrededor y Adelante. enseñaba en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Ustedes notan que él estaba enseñando, no estaba titubeando, bailando sobre dinero. Él estaba enseñando el libro, Lee. Y lloras, Nazaret, donde había visión, ay, chao. ¿Y qué hizo? Como era su costumbre, estaba así. Como hacía a veces, hermano Mar, cuando le era su apetecía. costumbre. ¿Estás seguro? Y como era su costumbre. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Todo el tiempo. Empieza desde arriba otra vez, adelante. Me tienes emocionado por aquí. Y llegó a Nazaret, donde se había criado. Ajá. Y como era su costumbre, ¿Qué hizo él? entró en la sinagoga el día de reposo. Entró en la sinagoga el domingo. ¿De quién estamos hablando aquí? Este es Jesús el Cristo, ¿verdad? Fue a la iglesia el día del sábado, el séptimo día de la semana. ¿Y qué Y hizo? se levantó para leer. Otra vez no gritó ni chilló, se levantó para leer. ¿Qué pasó? Y se le entregó el libro del profeta Isaías. El libro de los Hechos, hermano. Y el libro del profeta Isaías. Revelación. Isaías. Jesús leyó a Isaías el profeta. Así es. Hombre, eso es un poco extraño, ¿verdad? Dejar que estos hermanos lo cuenten hoy. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Adelante. Y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Luego continuó leyendo algunas cosas que eran profecías que estaba cumpliendo en ese momento. Pero el punto que quiero que veamos aquí, hermanos, hermanas, es que Jesús, quien es Cristo, aquellos de nosotros que decimos que somos cristianos, lo estamos siguiendo. Él fue a la iglesia en el día de reposo. ¿No es eso lo que acabamos de leer? Eso es correcto. Eso es todo lo que quiero escuchar. Continuemos. Primera de Corintios, el primer capítulo. De nuevo, quiero saber si puedes servir al Señor como quieres. No, Señor. Veamos algo más que Pablo había escrito. De nuevo, solo estamos viendo algunas cosas sobre nuestro camino como cristianos. Y escuchen, hoy solo estamos poniendo un espejo. No estoy juzgando a nadie. No estoy tratando de hacer que nadie se sienta mal. Pero la palabra es lo que es. La Biblia dice, soy un vigilante. Así que debo advertirte de parte de Dios. No puedo mentirte, no me importa cuánto los ame, tengo que ser honesto. Está bien, Primera de Corintios, el primer capítulo. Lo retomaremos en el versículo 9. Primera de Corintios 1:9. ¿Qué dice Mark? Dios es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es la piedra angular principal. Tienes que alinearte con Él. A eso te llamó el Padre. A través de la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Presten atención, hermanos y hermanas. ¿Qué dice? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. que todos habléis lo mismo. Espera un minuto, sospecho un problema. Se supone que debemos decir lo mismo. Así es. Entonces, ¿por qué algunas personas dicen, consigues 2 alas y te vas allá arriba? Cuando el libro dice, los muertos van a la tumba y no saben Así es, nada. así De nuevo, es. ¿por qué algunos de nosotros adoramos en el sábado y otros dicen que está bien? Porque el domingo es el sábado cristiano, ¿verdad? Porque algunos de nosotros celebramos la Pascua y otros dicen, bueno, hacemos la comunión cada tercer o cuarto domingo. Eso no suena como lo mismo para mí, ¿verdad? Entonces eso significa que hay un problema, ¿verdad? Eso es todo lo que quiero que veamos. Adelante y lee. Y que no hermano. haya divisiones entre ustedes. No hay divisiones porque la iglesia es una. Adelante. Y que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo juicio. Oh, eso se supone que todos debemos pensar igual. ¿Para qué entonces? Para que podamos hacer las mismas cosas, ¿verdad? Entonces cuando llega la Pascua se supone que debemos cumplir con ella. Cuando llega la fiesta de los panes sin levadura, se supone que debemos cumplir con ella, porque está escrito en el Así libro. es. No deberíamos estar hablando del Viernes Santo y el Domingo de Pascua. No, Señor. ¿Sabes? Diría que lo siento, pero no lo siento. Ajá. Solo siendo honesto. O Semana Santa. Vamos, dame un respiro. Correcto. Se supone que debemos pensar igual, porque el espíritu en tu mente debe ser el mismo en la mía. Porque todos lo obtenemos de este libro, ¿verdad? Y por lo tanto, se supone que debemos llegar a las mismas conclusiones. Cuando nos levantamos y es hora de tratar con la palabra de Dios, todos deberíamos caminar por ese camino recto y angosto, porque ese camino lleva a la vida. ¿No es así, hermanos y hermanas? Absolutamente. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Ahora, solo tocamos algunos aspectos relacionados con ser cristiano y cómo se ve eso. Vimos lo que hizo Pablo, vimos lo que hizo Jesús y todo eso. Así que ahora, vamos a ello, hermanos y hermanas. Vamos a tratar la primera parte de esto. Dios mío, nuevamente estamos hablando de asegurarnos de tener la relación adecuada con Él para que Él sea, de hecho, nuestro Dios. ¿Lo entienden? Pero mientras pensaba en esto dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de entender quién es y quién no es Dios. ¿De acuerdo? Porque mucha gente piensa que, ya sabes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios. Pero leamos algunas cosas, hermanos y hermanas. Vamos a ver lo que la Biblia llama la deidad.
Saben que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia ni una sola vez. Eso es un hecho, ni una sola vez. Así es. Eso es interesante, ¿verdad? Pero pueden leer la frase, la deidad, varias veces. Vayan a Hechos capítulo 17, versículo 29. Pueden anotar esto. Romanos capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Se encontrarán con la deidad. Así que ahora lo que tenemos que hacer es averiguar cuántos individuos componen ese cargo. ¿De acuerdo? San Juan, el primer capítulo. ¿Están bien todos? Está bien. Alabado sea Dios. Esta es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Como podemos leer, San Juan 1. Empecemos en el verso 1. Veamos cuántas personas encontramos aquí. Lee, Mark. En el principio era el verbo. Eso es 1. Y el verbo estaba con Dios. Eso es 2. Y el verbo era Dios. Eso sigue siendo 2. En el principio era el verbo. El verbo. Él estaba con Dios. Como yo estoy aquí con Mark, ¿verdad? Así que somos 2. Y el verbo mismo también fue llamado Dios. Así que tienes 2 individuos aquí que se llaman Dios. Lee. Él mismo estaba en el principio con Dios. 2 seres eternos, hermanos y hermanas. Adelante. Lee. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ajá. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue Así hecho. que acabamos de descubrir quién hizo la creación, hermanos y hermanas. El verbo. ¿Está bien? Aquel que es llamado el verbo hizo todo. Ahora, pasemos, mi hermano, al verso 14. Pongamos un dedo sobre este verbo. Y Adelante. el verbo se hizo carne. ¿Y la palabra era qué? Se hizo carne. Entonces, ¿quién era la palabra, hermanos y hermanas? Todos sabemos quién vino en la carne. Eso fue Jesús, ¿verdad? Quien se convirtió en Cristo. Él fue el que estuvo desde el principio con el Padre. Fue hecho carne, como tú y yo. ¿E hizo qué? Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y Adelante. contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hasta ahora conté 2. ¿Y ustedes? Está bien, Está 2, bien. hermano. Vamos a buscarlo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Hacia el final del libro, 1 de Juan, el 5º capítulo. El libro dice precepto sobre precepto. Así es. Ah, ¿sabes? ¿Está bien? Línea tras línea. Tienes que ir aquí un poco y allá un poco para obtener algo de comprensión. No lees un versículo y te desvías en un tangente y formulas una doctrina. Si todos los profetas y los apóstoles están de acuerdo, entonces lo que leemos debería encajar como una mano en un guante, ¿verdad? De nuevo, no hay variación entre ninguno de los grupos de individuos. Pero vamos a leer algo aquí. Porque miren, hermanos y hermanas, no todo es sencillo. El Señor incluso habló en parábolas y metáforas. Pero una cosa que siempre hizo fue dar entendimiento a sus seguidores. Así que veamos si podemos obtener un entendimiento aquí. Vamos a leer un versículo. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice Porque Mark? 3 son los que dan testimonio en el cielo. Espera un minuto. Ahora te has equivocado, hermano Mark. Hay 3. Y están dando testimonio y están en el cielo, ¿verdad? ¿Qué dice? Así Eso es. es 1. Eso es 2. El Padre. Ahí está. Y La el palabra. Espíritu Santo. Adelante. Espíritu Santo. Lee. Y estos 3 son honorables. Es que Y estoy de acuerdo con eso. Pero hermanos y hermanas, hay más de una manera de ser uno. Cuando Así Jesús es. vino en la carne, Él dijo, mi Padre y yo somos uno. Así es. Pero el Padre es un ser espiritual, sentado en el trono en el cielo. Cuando Él dijo eso, Él era el Hijo del Hombre en la tierra. Así que sabemos que Él no estaba diciendo que eran el mismo tipo de ser en ese momento, ¿verdad? Así que aquí son uno. Pero necesitamos averiguar cómo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tienes al Padre, tienes la palabra. Ya los hemos identificado en la escritura anterior. Pero ahora tenemos que averiguar quién es este Espíritu Santo. Porque dice que todos dan testimonio. Todos están en el cielo y todos son uno. ¿Estoy en lo correcto? Porque ¿saben qué? Aunque no lo parezca, todos somos uno. Ahora mismo. Así es. No somos todos hombres. Absolutamente. No somos todos individuos diferentes. Pero estamos de acuerdo. En un solo lugar, lidiando con lo mismo al mismo tiempo, ¿verdad? Así es, Vamos, hermano. chicos. Persigámoslo. Apocalipsis primero. El primer capítulo. Apocalipsis 1. Pasen directamente a Apocalipsis. Primer capítulo. Así es como se hace. Tienes que averiguar sobre las cosas. Tienes que ir a diferentes lugares. No puedes colgar todo en un solo versículo. ¿Ves? Hay 3 que dan testimonio en el cielo. Mira, esa es la Trinidad ahí mismo. Vamos a descubrir de qué están dando testimonio. ¿Y quién más terminó dando testimonio? ¿Y dónde estaba él? Apocalipsis, el primer capítulo. Empecemos en el versículo 1, Marcos. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le Ajá. dio para mostrar a sus siervos Ajá. las cosas que deben suceder pronto. Así que aquí descubrimos un par de cosas. Esta es la revelación de Jesucristo. La palabra, ¿verdad? Dice, la cual Dios le dio. Estamos hablando del Padre, ¿cierto? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Profecía.
hermanos y hermanas, porque Él quiere que sepamos lo que está pasando, para que podamos trabajar en nuestra salvación. Él quiere que estemos informados, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Adelante. Y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué, hermano Mark? Por su ángel. Por su ángel. Ese ángel, él está en el cielo también, ¿verdad? Así es. No siguió a Satanás. Así que también es santo, ¿verdad? Vamos a descubrir que los ángeles son espíritus, hermanos y hermanas. ¿Y cuál es el término coloquial para espíritu? Fantasma. Porque no puedes verlo a menos que Él quiera que lo veas, ¿verdad? Así que acabamos de descubrir que esta es la revelación de Jesús, que el Padre le dio a Él. Luego, Él se lo dio al ángel para significarlo o comunicarlo por su ángel a su siervo Juan. Hay 3 en el cielo. ¿Dónde está Juan, hermanos y hermanas? En la tierra. Ahora averigüemos qué va a hacer Juan una vez que reciba esta revelación. Adelante, ¿Y lee. el testimonio de la palabra de Dios? Espera un minuto, hermano Mark. Él da testimonio de qué? De la palabra de Dios. Hay 3 que dan testimonio en el cielo. No son todos un solo individuo. Están dando testimonio de la palabra de Dios. Así es. Hermanos y hermanas, los 3 individuos son seres espirituales, pero los 3 no son Dios. Tienes 2 que componen la cabeza de Dios, como leímos, y hay uno que es un ángel. 3 seres espirituales, 2 funciones diferentes. Al igual que mi hermana, ella vive en una casa con mi sobrino y su perro. Tienes 3 seres de carne y hueso en la casa. ¿Son todos humanos? Tienes No. 2 seres humanos y un canino, ¿verdad? Así ¿No es es. simple? Sí, Y señor. todos son uno porque viven en la casa. Correcto. Él podría Está bien. manejarlo. A veces por la forma en que, ya sabes, actúa. Pienso que el perro lo maneja, pero ya sabes, esa es otra historia. Pero mi punto es, estos 3 están dando testimonio de la palabra de Dios. Así que una vez que el ángel lo envió a Juan, él dio testimonio de la palabra de Dios. Y él está en la tierra, ¿verdad? Confirmemos eso. Porque la gente dice, mira, Juan estaba en el lugar en el que estaba porque estaba encerrado. Salta al versículo 9, hermano. ¿Qué dice el libro? ¿Quieres que termine eso? Adelante y termínalo, lo siento. Ajá. Que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas Así que que vio. él no inventó nada. Solo recibió la palabra y luego dio la vuelta y registró lo que vio. Porque él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vio muchas visiones en el cielo, hermanos y hermanas. Escribió esas cosas. Las cosas que podemos leer hasta el día de hoy. Pero saltemos al versículo 9. Veamos dónde estaba Juan y por qué estaba allí. Adelante y lea, Yo, señor. Juan, quien también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación Baja. y en el reino y paciencia de Jesucristo. Adelante. Estuve en la isla que se llama Patmos. ¿Dónde estaba, señor? Estuve en la isla que se llama Patmos. Él estaba en la isla de Patmos. Hermanos y hermanas, eso está en la tierra. En la costa occidental de Turquía. Oh, correcto. Así que Juan dio testimonio de la palabra que recibió en la tierra. Adelante, lee. Termina eso. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso estaba allí. Continúa. Y por el testimonio de Jesucristo. ¿No está claro, hermanos y hermanas? Entonces tenemos 3 seres espirituales. 2 son Dios, 1 es un ángel. Todos están en el cielo dando testimonio. Y una vez que el ángel envió la palabra a Juan, ahora él está dando testimonio de la palabra en la tierra. Es simple, ¿no? Vamos a profundizar más. Vamos a Hebreos capítulo 1. Asegurémonos de entender que el Espíritu Santo no es Dios. Hebreos, el primer capítulo. ¿Todos lo tienen? Vamos a comenzar en el versículo 4, hermanos y hermanas. Hebreos 1, versículo 4. ¿Qué dice Mark? Siendo hecho mucho mejor que los ángeles, ya que ha obtenido por herencia un nombre más excelente que ellos. Esto está hablando sobre Jesús. Hermanos y hermanas, ¿saben cuál es ese nombre? El Hijo de Dios. Ese es el nombre que él recibió. Pero adelante, lee. ¿A cuál de los ángeles dijo él alguna vez, tú eres mi hijo? No ese. Continúa. Este día te he engendrado. Y de nuevo, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. No ese. Y Continúa. otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. El Dios, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Adelante, lee. Y de los ángeles dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de ¿Hacia fuego. los ángeles qué, Mark? Entonces Espíritus. los ángeles también son espíritus. Como dije, ¿verdad? Él dice, pero sus ministros, una llama de fuego. Hermanos y hermanas, la palabra ministro significa sirviente. Dios no es sirviente de nadie. El Espíritu Santo no puede ser Dios. Así es.
Dijo que todos adoraron al Hijo cuando vino al mundo. Y aquí dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, sus siervos, una llama de fuego. ¿No envió el mensaje a Juan por mano del ángel? Cuando el Señor dice, ve, ellos van. Eso es lo que hacen, hermanos y hermanas. ¿Estamos haciendo esto claro? Ahora veamos otra cosa. Salta al versículo 13 y continúa. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo él en algún momento, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ni uno, hermanos y hermanas. ¿A quién le dijo eso? A Jesús. Salmo capítulo 110. Puedes leerlo. David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo se lo dijo a Jesús. Presten atención. ¿Qué dice? No son todos espíritus ministradores. ¿No son qué? Espíritus ministradores. Todos, cada uno de ellos. Son espíritus servidores, hermanos y hermanas. ¿Está claro? ¿Qué hacen, hermano? Enviados para ministrar a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Acabamos de aprender algo, hermanos y hermanas. Son espíritus de servicio, pero dice que serán enviados a ministrar o a servir a aquellos que serán herederos de la salvación. ¿De quién estará hablando? Me pregunto. Todos los que lo logran. Así es. ¿Entienden ustedes? Tendremos autoridad sobre los ángeles. ¿Podremos juzgar a los ángeles si pasamos la prueba? Eso suena bien, ¿verdad? Hombre, quiero algo de eso. Yo también, hermano. Sigamos leyendo, hermanos y hermanas. Ahora que aclaramos eso y mostramos que el Padre y el que es llamado el Hijo de la Palabra, ellos son Dios. El Espíritu Santo es un ángel. Ahora vamos a echar un vistazo a entonces, de nuevo, estamos hablando de nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo aseguras que Él es tu Dios? Vamos a Isaías, el capítulo 56. El Señor ha requerido obediencia desde el primer día, hermanos y hermanas. No sé por qué la gente piensa que eso ha cambiado. Jesús vino y murió, así que ahora puedes hacer lo que quieras. Eso no tiene sentido. No, no lo hace, seguro que Todo no. lo que tienes que hacer es pensarlo. Eso no tiene sentido. No lo hace. Como dije yo puedo encontrar algo más que hacer. ¿Por qué venir aquí? Si nos desviamos de todos modos. Correcto, absolutamente. Bueno, vamos a mostrarles en esta lección lo que ese sacrificio hizo por nosotros, hermanos y hermanas. Y de nuevo, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como resultado? Bueno, vamos a verlo. Isaías 56. ¿No leyó Jesús el libro del profeta Isaías? Hagamos lo mismo. Sigamos a nuestro maestro. Isaías 56. Comencemos en el versículo 1. Adelante, más. Así dice el Señor, guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca de venir y mi justicia a punto de manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y que mantiene su mano de hacer cualquier maldad. Adelante, lee. Presta atención. No diga tampoco el hijo del extranjero que se ha unido al Señor. Espera un minuto, Mark. ¿El hijo del extranjero? Estamos hablando de nuevo, como decir, esa multitud mixta que estaba entre Israel. Solo estamos hablando de no israelitas. Eso no es un término negativo, ¿de acuerdo? No deje que el hijo del extranjero que haya hecho... ¿Qué, se señor? unió al Señor. Entonces tenían que hacer algo. Sí, lo No hace. se convirtieron automáticamente en sus No, siervos. señor. Se unieron al Señor, ¿verdad? Dándonos un poco de perspectiva sobre algo, hermanos y hermanas. Adelante, Habla lee. diciendo, el Señor me ha separado por completo de Arinhuelo. Hablando de Israel. Tampoco Adelante. diga al eunuco. He aquí, soy un árbol Ajá. seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y eligen las cosas que me complacen y se aferran a mi pacto. Y aferrarse Mi a qué? pacto. Dijo, o sea, mi pacto, ¿verdad? Así es. Eso es pertenencia, ¿verdad? Entonces, ¿el Señor tiene un pacto del que los eunucos tenían que apoderarse? Sí, lo hacen. Simplemente no fue automático. No, Señor. Quiero que veamos esto. Tenían que aferrarse al pacto, hermanos y hermanas. Pasa al 6 y continúa. También los hijos del extranjero que se unen al Señor Lo dijo de nuevo. Adelante. para servirle, Ajá. llamar el nombre del Señor, Adelante. para ser sus siervos. Todo aquel que guarda el sábado sin Baja. profanarlo y se aferra a mi Solo pacto. quiero decir esto. Él mencionó el sábado unas 3 veces, ¿verdad? Debe ser importante para él. Pero una vez más, reitera el punto. Y se aferra a mi pacto. Entonces sería conveniente para nosotros, hermanos y hermanas, descubrir qué es este pacto. ¿Estoy en lo correcto? Vamos a Así Éxodo, es. capítulo 24. Vamos a investigarlo. ¿Quieres leer el 7? ¿Leer el versículo 7? Lo siento. Gracias, hermano. Déjame. Tranquilízate, Marcos. Tranquilízate. No se suponía que ustedes escucharan eso. Eso debía ser una pista. Pero adelante. Versículo 7. Baja. Está hablando de su reino y su templo. Lee. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Los extranjeros. Así es. Nada, ya sabes. Ahora somos Israel.
las ofrendas y sacrificios de los extranjeros van a ser aceptados en el altar del Señor. Entonces eres el Dios de toda la creación. Eres el Dios de todos, hermanos y hermanas. De nuevo, solo tenemos que conocer el orden de las cosas. Israel es la iglesia. Y si quieres servir al Señor, tienes que tratar con lo que Él dio a su pueblo. Es tan simple como eso. Para que todos puedan ser todo en todo. Pero adelante. Termina eso. Pero mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para algunas personas, todas Señor, las personas. un puñado de personas, Todas las personas. Señor, Todas unas pocas las personas, personas. hermano, todas las personas, hermanos y Sí, hermanas. Señor. ¿Entendemos el mensaje? Ahora, vamos a Éxodo, el capítulo 24. Necesitamos averiguar qué es este pacto. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios de pactos. Eso significa que debes hacer un acuerdo con Él, ¿de acuerdo? No puedes servir al Señor de cualquier manera. Tienes que hacerlo de acuerdo con los términos y condiciones que Él ha puesto sobre la mesa. Vamos a averiguarlo. Ya leímos que, ya saben, Israel recibió la ley de los oráculos en el monte Sinaí, ¿cierto? Vamos a verlo. Éxodo, capítulo 24. Empecemos en el versículo 3, hermanos y hermanas. Éxodo 24 y 3. Cuando lo tengas, Mark, adelante. Y Moisés léelo. vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¡Wow! ¡Wow! Espera un minuto. Dijeron, todas las palabras que el Señor ha dicho, las haremos. Eso suena como acción, ¿no? Suena a obras. Adelante y Y lee. Moisés escribió todas las palabras del Señor, y se levantó temprano en la mañana, y edificó un altar bajo el monte, y 12 pilares, según las 12 Ajá. tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció Ajá. sobre el altar. Y tomó el libro del Ah, pacto. ¿tomó el libro de qué? El pacto. Ahora, ¿estamos listos? Escribió todas las palabras del Señor, ¿verdad? Así que tomó el libro del pacto. Adelante. Yo presencié al pueblo. ¿Qué dijeron? Y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos y obedeceremos. Por si acaso no lo saben, solo quiero que sepan que mintieron. Porque una de las maldiciones era que iban a ser dispersados en todas las naciones. Y la última vez que revisé, no estábamos en casa, hermanos y hermanas. Así que no dijeron la verdad correctamente. Solo quiero que lo sepan. Pero dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Presten atención, hermanos y hermanas. ¿Qué pasó Y después? Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y Tomó la sangre y la roció sobre la gente ahora, ¿verdad? Adelante. ¿Qué dijo? y dijo, he aquí la sangre del Ajá. pacto que el Señor ha hecho con ustedes, referente a todas estas ¿Ven palabras. lo que sucedió? Él roció la sangre sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. La sangre del pacto, haciéndoles saber, hermanos y hermanas, que esto es serio. Esto es vida o muerte. Sí, Señor. Él dijo, con el cual el Señor ha hecho con ustedes conocer. Pero en cuanto a, ¿qué? Todas estas palabras. Así es, hermano. Prosigamos, hermanos y hermanas, Éxodo 34. Necesitamos asegurarnos absolutamente de que sabemos de qué está hablando cuando dijo la sangre del pacto en el libro del pacto. Vayamos a 34. Diríjanse a Éxodo 34. Vamos a descubrirlo. ¿Cuál es ese pacto? Y de nuevo, estamos hablando de un acuerdo. El Señor dice, ¿quieres ser mi siervo? Esto es lo que tienes que hacer porque tengo un gran premio para ti si perseveras. ¿Verdad? Éxodo, capítulo 34. Comencemos en el versículo 27. Este es el momento cuando Moisés tuvo que volver a subir a la montaña porque vio a Israel retozando y actuando como locos, adorando este becerro pagano que presionaron a Aarón para que hiciera. Ya sabes, cuando dijo, salté esta cueva, como si hubiera salido por sí solo, o lo que sea. Pero esto fue después de eso. Tuvo que volver a subir con 2 tablas de piedra más y tomemos el relato en el versículo 27. ¿Qué dice, Y el Mark? Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, Ajá. porque según el tenor de estas palabras, he hecho un pacto contigo y con En Israel. eso, hermanos y hermanas, dijo, según el tenor de estas palabras en particular, he hecho un pacto contigo y con Israel. Adelante, lee. Estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Ajá. Escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Él escribió sobre las tablas
las palabras del pacto. ¿Qué eran, mi hermano? Los 10 mandamientos. ¿El qué? Los 10 mandamientos. Espera un minuto, estoy confundido. Los 10 mandamientos son el pacto. Así es. Las palabras Eso del es lo pacto. que acordaron hacer. Así es. Era un pacto de sangre, ¿verdad? Así Solo es. quiero, ya sabes, asegurarme de que leí esto correctamente. Así es, hermano. Entonces el pacto, el acuerdo que hicieron, Sí, Señor. cuando se unieron al Señor y se aferraron a ese pacto del que leímos en Isaías, estaban diciendo, vamos a obedecerte y hacer lo que tú dijiste, Señor, según esos 10 mandamientos, como leímos cuando comenzamos. ¿Entienden lo que estamos leyendo, hermanos y hermanas? Así es. Esto es con lo que tienes que lidiar si quieres servir al Señor. Él pone los términos sobre la mesa y tú tienes que aceptar cumplirlos. ¿Entendemos? Muy bien. Ahora, sigamos adelante. Echemos un vistazo a mi Salvador, porque vamos a mostrarte que todavía existe un pacto de sangre y todavía debes mantener los mandamientos. Esos mismos 10 de los que acabamos de leer. ¿Y adivina qué? Los 10 mandamientos están en el núcleo del pacto, hermanos y hermanas, pero vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Entonces, les dio la ley dietética. Les dijo que guardaran la Pascua y todos los días de fiesta y todo. Aún tenemos que lidiar con estas cosas, hermanos y hermanas. Eso no ha cambiado. Vamos a mostrarles qué cambió. Pero vayamos a Zacarías, capítulo 9. Porque Moisés tomó la sangre de los animales, ¿verdad? Y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes y con Israel. Veamos algo. Zacarías, capítulo 9. Vamos a comenzar en el versículo 9. Zacarías 9, 9. ¿Qué dice, Mar? Alégrate mucho, oh hija de Sión. Grita, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu Ajá. rey viene a ti. Él es justo y trae salvación, humilde y montado en un asno y en un pollino, hijo de asna. Hermanos y hermanas, pueden ir al capítulo 21 de Mateo y leer sobre este mismo relato. Esta fue la profecía. Y cuando Jesús vino en carne, hizo justamente eso. Él entró en Jerusalén montado en un burro. Saben, no podía entrar en un caballo blanco, porque el libro dice, sobre un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Entonces tuvo que hacerlo así para que supieras cuando llegó, esto estaba hablando de mí. ¿Está bien? Salta al versículo 11 y continúa, mi hermano. En cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto. Por la sangre de tu pacto. ¿Por qué, Señor? Este es Dice, el Padre hablando con Jesús. En cuanto a ti, por la sangre de tu pacto. Adelante, lee. He enviado a tus prisioneros fuera del pozo donde no hay agua. Así que eso es lo que hizo el sacrificio de Jesús. Sacó a la humanidad del pozo donde no hay agua. No nos salvó automáticamente, hermanos y hermanas. Así que lo que esto dice espiritualmente es que debido al pecado de Adán, el Señor puso la muerte sobre la mesa. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que si mueres en tu pecado, estás sujeto a morir con lo que la Biblia llama la muerte. Esto es lo que estamos tratando de evitar. Esto es de lo que estamos tratando de salvarnos, de ir a la segunda muerte, o lo que la Biblia también llama el lago de fuego. Entonces lo que hizo Jesús, Él dijo, los amo tanto. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a venir y morir por ustedes. Voy a probar la muerte por ustedes. De manera que puedas hacer lo que puse sobre la mesa en términos de obedecer mi voz y guardar mis mandamientos y puedas mostrarme que eres digno de este gran premio que tengo para ti al final del camino. ¿Entendemos lo que hizo, hermanos y hermanas? Él lo hizo para que no tuviéramos que morir la segunda muerte. Se ha designado que el hombre muera una vez. Esta muerte natural. Puede que no puedas evitar eso, pero ¿adivina qué? Vamos a leer. Todo no está perdido, hermanos y hermanas. Pero solo quiero que veamos eso. Este fue un pacto de sangre que nos sacó de certeza absoluta de ir al lago de fuego. Eso fue lo que hizo su sangre. Bueno, lee, hermano. Volvemos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. ¿Prisioneros de qué? De Ahora que Él esperanza. vino y murió, tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué, hermanos y hermanas? Salvación, vida eterna, que podemos ser salvados. Nos dio esperanza. Adelante, Incluso lee. hoy declaro que te devolveré el doble. ¿Están siguiendo la historia, hermanos y hermanas? Vayamos a Hebreos 10. Vamos a buscarlo. Así que echemos un vistazo a algunas cosas. Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar en el versículo 1. Luego vamos a saltar Hebreos 10 y versículo 1. Cuando lo tengas, Mark, adelante. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas. Vea, hermano Marcus, la ley es solo una sombra
de las buenas cosas por venir. Pero no se detiene ahí, ¿verdad, hermanos y hermanas? Así es, tienes que seguir leyendo, tienes que averiguar de qué ley está hablando. Lee. Nunca con esos sacrificios que ofrecían año tras año, continuamente. Podían hacer perfectos a los que se acercaban a ellos. Nunca con esos, ¿qué? Sacrificios. Sacrificios. Porque bajo el antiguo pacto, el Señor instituyó el sacrificio de animales. ¿Sabes qué? Voy a poner al animal en tu lugar para no tener que matarte a ti. Pero eso era temporal, hermanos y hermanas. Era solo una medida provisional, una ejecución temporal para que no tuvieran que morir de inmediato. ¿Entienden lo que está diciendo aquí? Entonces, Así es. esta ley está hablando de la ley que fue añadida, la ley de sacrificios de animales. Salta al versículo 4 y continúa. Porque no es posible que la sangre de toros y de cabras quite el pecado. Así que no quitaron tu pecado. Como dije, eso solo te impidió morir en ese momento. Así es. Adelante y Por lee. lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Ajá. pero un cuerpo me preparaste. Esto está hablando de Jesús y el Padre. Al Padre no le gustaba el sacrificio de animales. No, Señor. Entonces el Señor dijo, un cuerpo has preparado para mí. ¿No leímos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? Así que por eso necesitaba un cuerpo. Él era un ser espiritual. Eso. Él. No puedes matar a un ser espiritual. El mismo Gabriel que enseñó a Daniel es el mismo que vino y le dio a María el mensaje de que iba a tener a Jesús. ¿Está bien? Miles de años de diferencia, hermanos y hermanas. Entonces él está diciendo, ¿sabes qué? Como la sangre de animales y toros y cabras puede quitar el pecado, me hiciste un cuerpo, Padre. Adelante. Así es. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te complaciste. Ajá. Entonces dije, he aquí, vengo. En el volumen del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Sabían que podemos predicar a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis? Él aparece en la totalidad de este libro. Hermanos y hermanas, no dejen que nadie les diga algo diferente. Ese era el final del capítulo 7. Salta al 9, hermano. ¿Qué dice? Entonces dijo él, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Vengo a hacer tu voluntad, Padre. Quítalo primero, para establecer lo segundo. Por la sangre de tu pacto he sacado a los presos de la fosa donde no hay agua. Así es. Cuando murió en la cruz, hermanos y hermanas, terminó el antiguo pacto e instituyó el nuevo, o el segundo pacto. ¿Entienden lo que esto está diciendo? Sí, Señor. Él quitó el antiguo pacto, bajo el cual estaba la ley de sacrificios de animales. Y él instituyó o estableció el segundo, bajo el cual todavía estamos, incluso hasta el día de hoy. ¿Entienden? Salta, mi hermano, al versículo 16 y lee. Ahora, quiero que presten atención, porque vamos a leer algo aquí. Entonces, después de que vino, murió e instituyó este nuevo pacto. Veamos qué dice. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Esto es el qué? El pacto que haré con ellos después de aquellos días. Adelante. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermanos y hermanas, si la ley fue terminada, si fue clavada en la cruz, ¿por qué en el mundo el Señor está diciendo que va a poner la ley en tu corazón y en tu mente la va a escribir? En otras palabras, en los días antiguos escribieron la ley y la pusieron en tablas de piedra. Yo hice eso, o lo que sea el caso. Pero ahora va a estar aquí. Entonces, cuando te prepares para hacer algo malo que me va a ofender, el no harás va a aparecer de inmediato. ¿Lo entienden? Me pasó a mí, así que sé que les pasó a ustedes, porque somos hermanos y hermanas. ¿De acuerdo? No me digan nada diferente. Lee. Verso 26. Verso 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ajá. Ahora Dijo lo que de haré. sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, porque Él los purgó con su sangre. Él limpió su cuenta. Ahora pueden guardar los mandamientos y vivir, hermanos y hermanas. Salta al versículo 26. Sigue. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la Ajá. verdad, ya no queda más sacrificio por los Hermanos pecados. y hermanas, solo para que sepan la definición bíblica, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es cuando transgredes o rompes los mandamientos. Esa es la definición bíblica de pecado. Y el salario del pecado, las consecuencias o el pago, es la muerte. La muerte sigue al pecado. Así que dice, si pecas a propósito después de saber mejor, mira, los animales ya no van a morir por ti, porque yo terminé ese pacto y solo voy a morir una vez. Ajá. No voy a volver y seguir muriendo, porque Jesús regresa todo el tiempo Así molestando es. al hombre. ¿De acuerdo? Verso 27. ¿Qué Pero dice? una cierta expectación temerosa de juicio e indignación ardiente que devorará a los Esto está adversarios. hablando del lago de fuego, hermanos y hermanas. Solo para ser claros. Así que si la ley ya no existiera, si fue clavada en la cruz, entonces eso significaría que no podrías pecar, ¿verdad? ¿Cómo puedes quebrantar algo que no existe? Nuevamente, vamos a hacerlo tener sentido, como dicen, ¿verdad? Continuemos, hermanos y hermanas. Vamos al capítulo 26 de Mateo. ¿Quieres terminar de leer?
Estoy adelantándome. ¿Dónde estamos? Versículo 28. Adelante. El que léelo. despreciaba la ley de Moisés moría sin misericordia, bajo el testimonio de 2 o 3 Ajá. testigos. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que seréis dignos vosotros que habéis pisoteado al Hijo de Dios Ajá. y habéis considerado la sangre del pacto con la que fue santificado como una cosa impura, y habéis ultrajado al Espíritu de Dice que si gracia? has considerado la sangre del pacto, ¿verdad? Como una cosa profana y hecho desprecio. Eso muestra odio hacia el Espíritu de gracia. Y vamos a descubrir qué es esa gracia. Ahora, ¿ves que ahora vayamos a Mateo capítulo 26. ¿Tiene sentido, hermanos y hermanas? Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar en el versículo 17. ¿Qué dice? Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron Ajá. a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Esto Pascua? confunde a muchas personas, hermanos y hermanas, pero todo lo que está diciendo aquí es que están llegando los tiempos en los que debes comer pan sin levadura, porque debes comer pan sin levadura es con la Pascua, ¿verdad? Entonces, tienes que comerlo durante 7 días después. Eso es todo lo que está diciendo. Sabemos que la Pascua es en el primer mes, en el día 14 del mes por la tarde, y sabemos que la fiesta de los panes sin levadura es el día 15, justo después, ¿verdad? Así que no hay confusión ahí. Vuelve a la Escritura si quieres asegurarte de que no estás confundido. El 14 y el 15 no son lo mismo, ¿verdad? Adelante y lee. Y él dijo: ve a la ciudad, a cierto hombre, y dile: el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua en tu casa con mis Mi hora discípulos. está cerca. Celebraré la comunión en tu casa. La Con mis discípulos. Pascua. Hombre, ¿estoy leyendo esto correctamente? ¿Jesús celebró la Pascua? Ya. Así es. Vimos que guardó el sábado. Ahora está celebrando la Pascua. Eso es un poco extraño. Este es el libro de Mateo. Así es. Está bien, solo quería asegurarme. Así que él dice, mi tiempo está cerca. Les está diciendo, estoy a punto de morir, estoy por hacer ese sacrificio, ¿verdad? ¿Qué vine a hacer? Voy a celebrar esta última Pascua en tu casa con mis discípulos, hermanos y hermanas. Adelante. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Ajá. Pascua. Entonces, hermanos y hermanas, en ese momento tenían que tomar el cordero y matarlo por la tarde, ¿verdad? Asarlo al fuego y ponerle todas las hierbas amargas y todo este tipo de cosas. Lo hicieron. Esto es lo que estaban haciendo, porque la Pascua se instituyó en Egipto y desde ese día hasta este día tenían que comer el cordero con las hierbas amargas. ¿Entienden? Salta, hermano, al versículo 26. Veamos qué sucedió mientras comían la Pascua. Y Lee. mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces él dijo, este pan que partí es una representación de mi cuerpo, porque voy a sacrificar mi cuerpo por ustedes. Ese cuerpo que fue preparado por el Padre. Para esto vine. ¿Saben ustedes que el propósito expreso de que Jesús viniera en la carne fue para hacer una ofrenda por el pecado? Adelante, lean. Y tomó la copa y dio gracias. Y se la dio a ellos, diciendo: bebed todos de ella. Diga eso, hermano. ¿Esto es qué? Mi sangre del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Esas palabras son sinónimas, hermanos y hermanas. que es Adelante. compartida por muchos para la remisión de los Que es pecados. compartido para Israel, mi hermano. Para la remisión de los Para pecados. los judíos. Para la remisión de los Es compartida pecados. por muchos. ¿Para qué propósito? Para la remisión de los pecados. Así que, si te pones bajo la sangre de Jesús, te pones bajo el vínculo del nuevo pacto, puedes obtener tus pecados perdonados o remitidos, hermanos y hermanas. Pero eso es solo el comienzo. Ahí es donde empieza. ¿Entienden lo que digo? Ese fue el versículo 28. Y ustedes van, y miran, no tenemos tiempo para tratar todo hoy, pero hermanos y hermanas, pueden encontrarse con una figura llamada Melquisedec. Estas mismas herramientas, el pan y el vino, eran las herramientas de su sacerdocio. Porque cuando Jesús se ofreció, no solo murió por la remisión de nuestros pecados, también cambió el sacerdocio. Se lo quitó a Leví y se lo devolvió a sí mismo, ¿de acuerdo? El pan y el vino son herramientas del sacerdocio de Melquisedec. Puedes regresar y ver cuando el Señor se encontró con Abraham después de la matanza de los reyes, sacó lo mismo, pan y vino. Podemos mostrarles que Jesús y Melquisedec son uno y el mismo. ¿Entienden? Vamos a Hechos capítulo Verso 2. 29. Entonces,
Isha of Vashe, Gestem, Isel. Pero digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces dijo lo que dijo. Pero ahora vayamos a Hechos capítulo 2. Porque ahora que el Señor vino e hizo ese sacrificio, ahora, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos de que podemos participar de esta salvación cuando venga y reparta esa recompensa? Eso es lo que tenemos que entender. Hay algo que tienes que hacer. Ahora que Jesús ha muerto por ti, hay algo que tienes que reconocer y hay algo que tienes que hacer, hermanos y hermanas. Mira lo que Pedro dijo a sus compañeros, hermanos, los israelitas. Esto fue en el día de Pentecostés, que también es una fiesta del Señor. ¿De acuerdo? Veamos qué sucedió. Hechos 2 y 36. ¿Qué dice? Por tanto, sepa ciertamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho a ese mismo Jesús, a quien habéis crucificado, Señor y Cristo. Entonces lo hicieron por la razón equivocada. Él vino a morir, hermanos y hermanas, pero no tenían la actitud correcta. Así que Pedro les está haciendo saber la gravedad de lo que han hecho. ¿Lo siguen? Ahora, veamos qué hicieron, hermano Marco. Adelante. Ahora, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No, después de que Pedro les dijo lo que habían hecho, solo nos dijeron: bueno, lo he hecho está. Vamos al Coliseo a ver a los gladiadores pelear. ¿Qué debemos hacer? No, ellos dijeron, primero estaban preocupados en sus mentes, ¿cierto? Luego dijeron: ¿Qué hombres y haremos? hermanos, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Jesús ya hizo su parte, pero nosotros todavía tenemos trabajo que hacer, hermanos y hermanas. Veamos qué dijo Pedro. Entonces, Pedro les dijo: arrepentíos, ¿Hacer qué? arrepentíos. Arrepiéntanse, hermanos y hermanas. Tienen que reconocer que han sido pecadores. Tienen que reconocer eso. Y tienen que averiguar lo que es correcto y apartarse del comportamiento pecaminoso y empezar a caminar en rectitud. ¿Saben? No pueden simplemente seguir siendo la misma persona de siempre. Adelante. Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que estamos obteniendo una pista de cómo entramos bajo el vínculo del nuevo pacto o la sangre del pacto, ¿verdad? Dijo: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿No dijo que eso era para lo que era la sangre? Cuando tuvo esa última Pascua antes de morir. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos y hermanas? Esto es una parte integral de ese proceso de salvación. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Desean Israel. Adelante. Y para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Quién más? Y para todos los que están lejos. No deja a nadie fuera. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Jesús es el Salvador del mundo. Pero simplemente tienes que saber qué tienes que hacer, de nuevo, para colocarte en una posición de aprovechar el bien cuando venga. Aún a tantos como el Señor, nuestro Dios, llamará. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó, diciendo: presten atención, hermanos y hermanas. ¿Qué dijo Pedro, el apóstol principal? Salvaos de esta generación torcida. Léelo de nuevo. Salvaos de esta generación de pecadores torcida. ¿Entonces Jesús no lo hizo todo? No, Señor. O sea, ¿tenemos que salvarnos a nosotros mismos? Eso significa que entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Solo quiero que eso resuene con nosotros, hermanos y hermanas. Esa mentira se ha perpetuado por demasiado tiempo. Sí, Señor. Tenemos que averiguar lo que dice la Biblia y hacerlo si vamos a tomarlo en serio, hermanos y hermanas. Eso es todo lo que digo. Vamos a Romanos 5. Sigamos adelante. Solo estamos leyendo el libro. Lo voy a decir de nuevo. Si tienen un problema, primero tienen que lidiar con él. Te apoyo, Mark. Gracias, hermano. Romanos capítulo 5. Vamos a ver algunas cosas. Ahora, Pablo siempre dice mucho. Vamos a desglosar esto. Romanos 5, versículo 1. ¿Qué dice? Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, que es la creencia. Adelante. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, hermanos y hermanas, solo voy a informarles. La gracia es la sangre de Jesús. ¿Está bien? Eso fue dado gratuitamente. Vamos a leer eso. Pero dice: tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos firmes. ¿Qué pasa si no tienes fe? Podemos leerte que la fe es más que palabras vacías. La fe sin obras está muerta. ¿No es eso lo que dice Santiago?
Entonces, si crees en Dios, tus obras deberían demostrarlo. ¿Está bien? Les voy a dar una analogía rápida. Digamos que alguien dice, ¿sabes qué? Me gustas. Te voy a dar una estadía de 2 noches, con todos los gastos pagados en este hotel de lujo en el centro de Chicago. No tienes que pagar ni un centavo. Gratis. Hasta a la habitación, ¿verdad? ¿Qué pasa si no llegas allí a tiempo? La habitación es gratis, pero no puedes entrar sin esta tarjeta. No tienes la tarjeta, no entras en la habitación. Así que si no tienes fe, no puedes estar en la gracia. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? La gracia se da libremente, pero tienes que acceder a ella por tu creencia. Y tienes que demostrar esa creencia con lo que haces, obedeciendo la voz del Señor y guardando su pacto. ¿Entendemos? Ajá. Adelante y lee, hermano. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo es? 2. Salta al versículo 6. Porque Lee. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los Eso es todo, impíos. hombres. El libro dice que todos han sido encerrados bajo el pecado. Nadie es inocente. Así que si te crees más santo, te estás mintiendo a ti mismo. Adelante. Salta. ¿Qué? al 8. Versículo 8. Salta al 8. Adelante. Pero lee. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es de lo que se trata San Juan, el 3er capítulo, verso 15. Amó tanto a su creación que dijo, no voy a permitir que un ángel caído derrote mi propósito. Todos los que se muestren dignos van a recibir esta gran bendición que tengo reservada para todos los hermanos y hermanas fieles. Adelante y lee más. Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, Ajá. seremos salvos de la ira por medio de Somos él. salvados de la ira a través de él. Seremos salvados de la ira a través Mira, de él. cumpla la prueba, hermanos y hermanas, para un tiempo señalado. Adelante. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Ajá. mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese ha sido el plan y propósito desde el primer día. El hombre se perdió desde el principio, hermanos y hermanas, desde el primer día. El Señor está en una misión de reconciliación, recuperación y redención. Sí, ¿Entienden? Señor. Fuimos reconciliados, hermanos y hermanas, con Dios por la muerte de su Hijo. Pero dice, mucho más, estando reconciliados, seremos. Lo diré de nuevo. Deberá. Serán salvados Así es. por su vida. Ve a Levítico, el capítulo 16. Puedes leer sobre el día de la expiación. Había 2 cabras, ¿verdad? Una fue sacrificada y la otra fue liberada, ¿verdad? Ellos ambos representan a Jesús, hermanos y hermanas. Él tuvo que morir, pero también tuvo que resucitar de entre los muertos para poder cargar los pecados del hombre sobre su cabeza y llevarlos lejos y hacer una expiación por nosotros. ¿Entienden lo que estamos leyendo aquí? Adelante y lee, hermano. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, Ajá. por quien ahora hemos recibido la expiación. Porque ahora hemos recibido la salvación. hermano La Mark. expiación. Oh, hemos recibido la expiación. Nuevamente, nos ha sacado del hoyo donde no hay agua, hermanos y hermanas. Ahora, se ha hecho una expiación por el pecado. Estás limpio Así cuando te pones es. bajo la sangre. Y ahora tienes que mantener el pacto, tal como lo hicieron los hermanos y hermanas en el desierto. Todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Hacer y ser obediente. Cuando te bautizas en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, estás diciendo lo mismo. Así es. ¿Entienden? Continuamos. Efesios capítulo Alabado 2. sea el Señor, hermano. Enseña, predica ese evangelio, hermano. Efesios capítulo 2. Sí, Señor. Echemos un vistazo más de cerca. Él va a reiterar el punto. Tienes que tener fe, no solo palabras, acciones. Así que necesitamos saber cuáles son esas instrucciones. Efesios capítulo 2. Cuando lo tengas, hermano Mark, empieza en el versículo 8. Adelante. En él nos ha desbordado en toda sabiduría y prudencia. Efesios capítulo 2. Wow, lo siento. Tómate tu tiempo. Te tengo. Gracias, hermano, lo aprecio. Solo somos carne, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. De nuevo, tu creencia y no de vosotros mismos. Fue dado gratuitamente por Dios. Leemos que Jesús derramó su sangre para la remisión de los pecados del mundo. Adelante. No por obras para que nadie se gloríe. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no hicimos nada para ganar la gracia que fue dada gratuitamente. El Señor ideó ese plan y lo puso sobre la mesa para nosotros. No tuvimos que hacer nada para ganarlo. Nos lo dio libremente. Y dice,
Somos su obra, creados en Cristo Jesús para, ¿qué, hermano Mark? Buenas obras. ¿Por qué Buenas habla de obras. obras si no tenemos que hacer nada? Él lo hizo todo. Aún así, de nuevo, eso no tiene sentido, ¿verdad? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, porque claramente hay buenas obras y luego hay malas obras. Porque ¿por qué mencionaría buenas obras si no hubiera alternativa, verdad? Esto correcto. es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa. Ahora, vayamos al Santo Juan, el capítulo 5. ¿Están bien, hermanos y hermanas? Alabado sea el Señor. Santo Juan 5. Estamos tratando de mostrar lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que podamos ser salvados en el momento señalado. Echemos un vistazo a cómo funciona esto. Hay un orden de cosas, hermanos y hermanas. Comienza en el versículo 25. Hermano Mar, adelante. De cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Ahora, en este versículo, él está hablando predominantemente de los muertos espirituales, hermanos y hermanas. Dice que van a escuchar la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba eligiendo a sus apóstoles? Cuando un hermano dijo, déjame, ya sabes, primero ir y enterrar a mi padre. ¿Y qué dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Ahora, una persona muerta físicamente no puede hacer nada, ¿verdad? Así que él está diciendo, oye, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Tú ven conmigo. Yo estoy en los asuntos de mi Padre y tú también deberías estarlo. Eso es lo que está diciendo. Adelante, lee. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y le ha Ajá. dado autoridad para ejecutar juicio también. ¿Por qué es eso? Adelante. Porque es el Hijo del Hombre. Acabamos de descubrir quién es el juez. De nuevo, sí, no hay ley y eso significa que no tenemos que hacer obras. ¿Cuál es la base de este juicio que va a tener lugar? Dice, el Padre le ha dado a él, Jesucristo, la autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Él llevó esta carne y sangre, hermanos y hermanas. Conoce íntimamente con qué lidiamos cada día. ¿Quién mejor para juzgarnos a nosotros que alguien que ha caminado una milla en nuestros zapatos? Así ¿Tengo razón? es. Por eso se le llama el juez justo. Si terminas en el lugar equivocado, te lo mereces. ¿De acuerdo? Pero sigamos leyendo. ¿Qué decía? No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su Todo lo que voz. estamos hablando por el tercer cielo, con 2 o 3 o 4 o 5. En las tumbas. En las tumbas. ¿Cuántos? Todos. Todos los que están en las tumbas oirán su voz, porque Él los llamará y ellos responderán, hermanos y hermanas. Todo lo que tienes que hacer es ir a Eclesiastés, el capítulo 9, y leer el versículo 10. Los muertos van a la tumba y no saben nada, hermanos y hermanas. Están ajenos a lo que sucede en la tierra de los vivos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué Y dice? saldrán. Y descenderá, Y saldrán. hermano, ¿qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Estoy en lo correcto? Hábleme. Así es. Hermanos y hermanas, vamos, adelante. Lee. Los que hermano. hayan hecho el bien Ajá. para la resurrección de vida. Adelante. Y los que hayan hecho el mal para la resurrección de condenación. Hermanos y hermanas, tengo un problema. Creo que veo dos lotes aquí. Creo que veo que algunos Sí, han hecho Señor. bien. Sí, Señor. Son esas buenas obras de las que acabamos de Así leer. es. Y dice, ellos van a obtener la resurrección de la vida, vida eterna. Pero luego, los que han hecho el mal, a la resurrección O de condenación. condenación. Es decir, Así es. la segunda muerte, el lago de fuego. Veo dos lotes. Por eso el ángel Gabriel le dijo a Daniel después, ya sabes, le estaba dando algo de comprensión sobre alguna profecía. Y Daniel seguía haciendo más y más preguntas. Él dijo, mira, no te preocupes por eso, Daniel. Esto no es para ti, es para el tiempo al final. Pero dijo, toma tu descanso y sigue tu camino. Dijo, te vas a quedar en tu lote. Está bien. Al final de los días. Así que, hermanos y hermanas, hay dos destinos. Y acabamos de descubrir que eso va a suceder en la resurrección. O vas a estar en un buen lugar y espacio o no. Y todo dependerá de tus obras. ¿No es claro, hermanos y Así hermanas? es. Except this part. Sí, donde hamden.
Veamos a quién va a salvar el Señor. Porque leímos, serán y todo eso, ¿verdad? Bueno, veamos a quién va a salvar en el momento señalado. Hebreos capítulo 5. Comencemos en el versículo 8. Aunque Adelante. era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Y hermanos y hermanas, ese es un gran mensaje para ustedes y para mí. Tenemos que cargar nuestra cruz también. A veces vas a pasar por cosas, pero vas a estar mejor como resultado. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte fiel, porque el Señor lo hizo, sin importar lo que enfrentó. Lo abofetearon, le escupieron y luego lo mataron. Y él era inocente. El libro dice, en su boca no había engaño, pero murió por ti y por mí. Lee. Siendo hecho perfecto, perfecto. Siendo hecho ¿qué? Algo tenía que cambiar. Fue hecho perfecto. Se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le Se obedecen. convirtió en el autor de la salvación eterna. ¿Para quién? Todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Todo lo que el Señor ha dicho. Lo Así haremos. es. Y sé Y sean obediente. obedientes. Nuevamente, la obediencia ha sido requerida desde el primer Así día. es. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Puedes comer de todos estos árboles, pero del árbol que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es Satanás, el diablo, no comas de él. Es decir, no escuches su conversación. No me importa si es de primera mano o de segunda mano, porque él lo obtuvo de su esposa. Pero dijo, porque el día que hagas eso, seguramente morirás. ¿Todavía están muriendo todos sus hijos, hermanos y Sí, hermanas? Señor. Incluso hasta el día de hoy. Pero dice, él llegó a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Tienen que aferrarse al pacto, hermanos, hermanas, y caminar en consecuencia. ¿Lo vemos? Sí, Señor. Ahora les mostramos con qué tienen que lidiar para que el Señor sea su Salvador. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Y esto es interesante porque ya leímos que Jesús se convirtió en hombre, ¿verdad? Él se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos algunas cosas, porque ustedes saben que podemos ser como Jesús en la carne, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo. Mateo 12. Bueno, él era Dios, hermano Marcos, sí, pero fue nuestro ejemplo. ¿Por qué darte un ejemplo si no puedes seguirlo, verdad? Sería como cuando estás aprendiendo matemáticas o algo así, ¿sabes? No te dan ejemplos para que los veas mientras intentas averiguar, arrancándote todo el cabello, cómo resolver este problema. Bueno, en mi caso sería algo de barba, pero ya entienden la idea. Veamos algo. Esto es interesante. Mateo 12, vamos a empezar en el versículo 46. 12 y 46. ¿Qué dice? Mientras él aún hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar No, con él. esta es su familia inmediata. Están afuera y quieren hablar con el Señor. ¿Qué Entonces pasó? uno le dijo, hay que estar acá, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar Entonces contigo. alguien le avisó. Hombre, tu gente está allá afuera. Te están buscando. Quieren hablar contigo. Quieren platicar contigo. Así es. ¿Verdad? Pero él respondió y dijo al que le informó, Ajá. ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Espera un momento. El Señor, ya sabes, había empezado a tener Alzheimer o algo así. Él sabía que María era su madre terrenal. Él sabía quiénes eran sus hermanos y todo eso, ¿verdad? Pero mira, el Señor hace esto a veces, hace preguntas. Y si no parece que se refiere a lo físico o lo temporal, entonces tal vez está tratando de darnos un mensaje espiritual sobre algo, ¿verdad? Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Y ¿Qué dice? extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, hacia sus discípulos, ¿Hacia quiénes? Sus seguidores, ¿verdad? ¿Qué he dijo? aquí mi madre y mis hermanos. Pero en un momento, hermanos y hermanas, ahora su familia inmediata está allá afuera buscándolo y alguien se lo dijo. Entonces él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y se volvió hacia sus seguidores y dijo, Así es. he aquí mi madre y mis hermanos. Así que sabemos que esto no es Así físico, es. ¿verdad? Esto tiene que ser algo espiritual, ¿verdad? Correcto, correcto. Averigüemos de qué está hablando. Adelante. Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre Ajá. que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, el Señor acaba de dejarnos saber algo. Sí, tenemos familia inmediata y todo eso, y si ellos están haciendo las mismas cosas que yo estoy haciendo, entonces son parte de mi familia espiritual. Pero se dirigió a sus discípulos, nos está dejando saber, dijo, cualquiera, eso es cualquier hombre de cualquier nación, ustedes deben Así hacer es. la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Eso es lo que realmente forma parte de mi casa. Eso es lo que realmente forma parte de mi cuerpo.
¿Entienden lo que está diciendo? Sigamos adelante. San Juan, capítulo 6. Me lleva el Señor siempre yendo por el camino espiritual. Vamos a descubrir cuál es la voluntad del Padre. San Juan 6. Comencemos en el versículo 38. Marcos. Cuando lo tengas, adelante. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me No envió. leímos que él fue obediente, aunque sufrió. Adelante. Y esta es la voluntad del Padre Ajá. que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Todos los discípulos que me has dado, Padre, no está todo perdido. La muerte es una interrupción en la vida, hermanos y hermanas. Todo lo que tienen que hacer es morir correctamente, morir fieles, y yo los levantaré. ¿Cuándo, hermano En Mark? el último día. Ese día aún no ha llegado. Entonces, ¿dónde están los muertos, hermanos y hermanas? Todavía muertos. Y Bien. esta es la voluntad del que me envió. Ajá. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, ¿Y qué hace? que vea al Hijo y cree en Hay que Él, tener esa fe, hay que tener esas obras. Adelante. pueda tener vida eterna. Puede tener que. Vida eterna. Entonces, la vida eterna se basa en tener fe en el Hijo. ¿No es eso lo que estamos leyendo, Así hermanos es, y hermanas? así es. Adelante. Y lo lee. resucitaré en el último día. Esa es la segunda vez que lo dice. Quizás lo dice en serio. ¿Está bien? Vamos a contar hoy. Avancen al versículo 54. Veamos si dice algo diferente. El Adelante. que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ajá. Y yo le resucitaré en el último Ahí día. va el Señor otra vez. Todos ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estamos en problemas porque se ha ido. De hecho, es un ser espiritual. De todos modos, no importaría. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Disculpen. Él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y de nuevo, yo lo resucitaré en el último día. Esa es la tercera vez que lo dice. Pero Jesús está hablando literalmente, hermanos y hermanas, de ninguna manera. De nuevo, él a menudo hablaba en metáforas y parábolas y cosas así. Entonces dijo, tienes que hacer estas cosas para obtener la vida eterna. Así que bueno, vamos a averiguar de qué está hablando. Salta al versículo 63 y léelo. Es el Espíritu el que da Es el vida. Espíritu el que da vida. La Adelante. carne no aprovecha nada. No te estoy diciendo que me muerdas y me mastiques y tengas una pequeña taza de hojalata para atrapar la sangre que gotea. No es eso lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo literal. Te estoy diciendo algo espiritual. Empieza de nuevo desde el principio del 63. Es el Espíritu el que da Ajá. vida. La carne para nada Adelante. aprovecha. Las palabras que os Ajá. hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Consume mi palabra. Así es. Léelo, cómetelo, bébelo, porque ese espíritu es lo que te dará vida, incluso vida eterna. ¿Estamos siguiendo la historia, hermanos y hermanas? Así que él dijo, aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, esa es mi familia espiritual. Y acabamos de descubrir que para creer en Él tienes que tratar con su palabra. Eso es todo lo que está diciendo. ¿Lo entendemos, hermanos y hermanas? Eso es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a Romanos 8. Abramos en Romanos el capítulo 8. Veamos algo. Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 1. Luego vamos a saltar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Continúa. No hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Punto. Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que tenemos que averiguar si estamos caminando según la carne o si estamos caminando según el Espíritu. Y acabamos de calificar al Espíritu como la palabra de Dios, ¿verdad? Está haciendo una distinción aquí. Salta al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas Ajá. de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es que tenemos personas de mentalidad mundana y personas de mentalidad espiritual. ¿Vemos eso? Adelante. Porque el ocuparse Lee. de la carne es muerte, pero el ocuparse Ajá. del Espíritu es vida y ¿Ves? paz. ¿Ven todos el resultado final? Si tienes una mente carnal, el resultado es la muerte. Pero si tienes una mente espiritual, el resultado es vida
y paz. Adelante. Porque Lee. la mente carnal es enemistad contra Ajá. Dios, ya que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco Dice que la puede. mente carnal o la mente mundana odia a Dios, hermanos y hermanas. Y la razón, dijo Pablo, es porque no está sujeta a la ley de Dios. Pablo debe haber olvidado que los mandamientos también fueron clavados en la cruz. ¿De qué está hablando? Oh, correcto, correcto. ¿Me estoy perdiendo de algo? Ajá. Él dijo que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Y no puede ser, porque la mente carnal o la mente de la carne va a hacer lo que le plazca. Tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, cuando descubramos la voluntad del Señor y actuar en consecuencia. De eso se trata esto. Continúa y lee. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si tienes una mente carnal, no puedes agradar a Dios porque lo vas a ofender rompiendo sus mandamientos en algún momento. De eso estamos hablando. Ahora, prestemos atención a algo, porque estamos hablando de cómo podemos ser un hermano, ¿verdad? Un discípulo de Cristo ahora mismo. 15, ¿qué dijo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de ¿Cuántos Dios son guiados por El qué, Espíritu Señor? de Esa es Dios. la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué eres tú? son hijos de Dios. Wow. Si estás caminando en la palabra, eres uno de sus hijos. Ajá. ¿No es eso lo que estamos entendiendo de esto, hermanos y hermanas? Sí, Señor. Una vez más, si eres guiado por la palabra, entonces eres uno de sus hijos espirituales. Y te vamos a mostrar en qué culmina eso si aguantas de nuevo en el momento señalado. Saltemos al versículo 28 y continuemos. ¿Qué dice? Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. A los que son llamados según su propósito. ¿Cuál fue la razón por la que Dios creó al hombre en primer lugar? Lo ¿Verdad? tienes, así Para es. ser seres como Él. Somos la única especie en esta creación que tiene el potencial de volverse como Dios. ¿Entienden eso? Esto es lo que la Biblia nos está haciendo saber aquí. Adelante y lee. Porque a los que antes conoció, Ajá. también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para qué que Él razón? sea el primogénito entre muchos hermanos. Oh, acabamos de descubrir algo. Que Jesús podría ser el primogénito. Dice, ¿entre cuántos hermanos? Muchos. Bueno, cuando Jesús murió, era un hombre de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Era así cuando salió de la tumba, hermanos, era algo completamente diferente, ¿no? Entonces, si Él es el primogénito, ¿qué implica eso? Hay más por venir, ¿verdad? Así que tenemos que averiguar qué está pasando aquí. Dice que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben que el libro llama a la iglesia de los primogénitos? Ajá, ajá. ¿Ustedes lo sabían? Ese fue el versículo 29. Sí, Señor, eso fue 29. Bien, retrocedan a Romanos, el primer capítulo, hermanos y hermanas. Vamos a ver algo. Porque nuevamente hubo un cambio que ocurrió, hermanos y hermanas. Jesús nació de nuevo. Y si vas a la ley en Levítico, el capítulo 23, de eso se trata el Pentecostés. Al comienzo de la fiesta se mece una gavilla de las primeras frutos y todo eso. Luego, después de que se completaron tantos sábados, al día siguiente, que sería el día número 50, se ondeaba otro conjunto de primeros frutos. Pero esta vez se cocían con levadura, lo que significa que tenían algunos pecados que necesitaban ser purgados, ¿cierto? Entonces, Él es el primero de los primeros frutos. Mira, obtenemos una comprensión espiritual de la fiesta y todo eso. Aprendemos sobre el plan de salvación de Dios para el hombre. No venimos solo a comer, beber y divertirnos y regresar a casa ignorantes. ¿Está bien? Se supone que debemos aprender algo, hermanos y hermanas. Veamos lo que dice Pablo aquí. Romanos 1, en el versículo 1. Adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras Adelante. acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, Ajá. que fue hecho de la simiente de David según la carne. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Por eso, cuando esos ciegos se encontraron con Jesús, dijeron, oye, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Él era descendiente de David, según la carne. De eso se trata el pacto de misericordia de David. Y todo eso, el Señor le prometió a David que su hijo se sentaría en su trono y establecería su reino para siempre. ¿De acuerdo? Pero presten atención al versículo 4. ¿Qué dice Y Mark? declarado ser el Hijo de Dios con poder, sí. Espera un momento. ¿Declarado ser qué? El Hijo de Dios con poder. Pero con poder. Mira, ahora estamos guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero nuestro poder es limitado, hermanos y hermanas. Sí, lo es.
¿De acuerdo? Pero cuando Él, aquí dice, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Así que hay diferentes tipos de hijos de Dios, hermanos y hermanas. Son espirituales y luego hay espíritu. Y acabamos de leer, Jesús fue el ¿qué? Primogénito. ¿Entre cuántos? Muchos hermanos, hermanos y hermanas. Pero adelante, empieza de nuevo desde el principio del 4. Y declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Ajá. de santidad. Por la resurrección de los muertos. Se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó de los muertos. No es de extrañar que dijera, todo poder me es dado en mis manos en el cielo y en la tierra. Eso fue después de su resurrección, hermanos y hermanas. Ya no era el Hijo del hombre, era el Hijo de Dios con poder, un ser espiritual. En este caso, de nuevo, ¿qué nos está diciendo a ti y a mí? Esto es lo que tenemos por venir. Este es el orden de cosas. Si pasamos el corte, si aguantamos, naceremos de nuevo. Al igual que nuestro hermano mayor, Jesús. ¿Ven eso, hermanos y hermanas? Sí. Eso es lo que está pasando aquí. Como dice el hermano Julius, como Cristo, si pudiera ser como Cristo, Ajá. estoy hablando en el sentido más completo y verdadero de la palabra, hermanos y Sí. hermanas. ¿Lo entienden? Un saludo a mi hermano. Ahora, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Ya que estamos hablando de una resurrección de los muertos, veamos algunas cosas. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 35. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 35. Cuando lo tengas, hermano Mark, adelante. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen? Probablemente hicieron esa pregunta en la época de Pablo. Pero ahora el mundo está tan desordenado que no creo que mucha gente haga este tipo de preguntas. hoy No en lo día. hacen, no lo hacen. Adelante. Necio. Lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. Aquello que siembras, en otras palabras, el cuerpo que pones en la tierra no cobra vida a menos que muera primero. Adelante, lee. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino grano desnudo. Puede ser de trigo o de algún otro Lo que grano. Pablo está diciendo simplemente es que lo que entra en la tierra no es lo que va a salir. ¿De acuerdo? Adelante. Pero Dios le da un cuerpo como le ha placido a él, Ajá. y a cada semilla su propio cuerpo. Y a cada caparazón su propio cuerpo. Cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué dicen que esa no es la persona en el funeral? Ya sabes, en el ataúd. Correcto. Eso es solo su cáscara. Dios no te dio una cáscara, te dio un cuerpo. Así es. ¿Verdad? Así Eso es. es lo que leemos, ¿no es así? Ciertamente Pasa al lo versículo hizo. 40. Adelante. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales es una y la gloria de lo terrenal es otra. Entonces nos está mostrando la diferencia entre cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Tienes carne y sangre y tienes espíritu. Eso es lo que está diciendo. Salta al verso 42 y sigue adelante. Así también fue la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Ajá, Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. ajá. Se siembra en debilidad, se resucita en Oh, poder. Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder por la resurrección de Así los es. muertos. Ese es el orden de las cosas, hermanos y hermanas. ¿Lo Así ven? es. Adelante. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Ajá. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Entonces, estamos hablando de tipos de cuerpos, hermanos y hermanas. Y estamos hablando sobre la resurrección, ¿correcto? Ahora, solo salta al versículo 50-51, quiero leer esto rápidamente. Lee el versículo 51, hermano He Mark. aquí, os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que no es de extrañar que Job dijera, todos los días de mi tiempo señalado voy a esperar hasta que mi cambio llegue. Job sabía que no iba a salir de la tumba de la misma manera que entró allí. Sigue y lee 52. En un momento. Ajá. En un abrir y cerrar de ojos, al último toque de trompeta. Así que acabamos de descubrir cuándo va a ocurrir eso en la última trompeta. Número 7, adelante. Cuando la trompeta suene y los muertos sean resucitados, incorruptibles, Ajá. y seremos transformados. Entonces, todavía habrá algunas personas vivas cuando venga el Señor que serán dignas de ser transformadas. Pero deben ser transformadas de todos modos, hermanos y hermanas. ¿Lo ven? Estamos hablando de cuerpos gloriosos aquí. Así que podemos ser hermanos de Cristo, siendo guiados por su palabra ahora mismo en esta existencia de carne y hueso. Y lo que queremos ser es su hermano en el espíritu. Estoy hablando de la misma gloria que él tuvo cuando salió de la tumba. ¿Ven eso? Ajá. Eso es lo que estamos tratando de alcanzar, hermanos y hermanas. Ahora vamos a la última etapa. Estamos en la recta final Sí. ahora. ¿Están bien, hermanos y hermanas? Muy bien. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1. Porque mucha gente no sabe que el Señor nació
para ser un rey. ¿De acuerdo? Amen. Pero la gente no entiende dónde va a estar el reino. Como digo, todos piensan que la gente buena va allá arriba y que la gente mala va abajo, sabes, bajo tierra en algún lugar y está siendo, ya sabes, atormentada por Satanás o lo que sea. Pero el libro no respalda eso. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Vamos a descubrir en esta parte que si quieres que Jesús sea tu rey, hay algo que tienes que ser y por lo tanto algo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a leer un poco. Lucas 1, empecemos en 26. Lucas 1 y 26. ¿Qué dice Mark? Y en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y el ángel entró a ella y dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Porque ella es la que el Señor eligió para tener a Jesús. Adelante, lee. Y cuando ella lo vio, se turbó por esta palabra, por su palabra, y pensaba qué clase de salutación sería esta. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora veamos qué le dijo, hermanos y hermanas. Adelante. Y, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces él dijo, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y vas a llamarlo Jesús, ¿verdad? Continúa. Y él será grande, y será llamado Hijo del Ajá. Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, Espera David. un momento, será llamado el Hijo del Altísimo. Ese es el Hijo de Dios. No hay nada No, más alto Señor. que eso, ¿verdad? Y dice, el Señor Dios, el Padre, le dará el trono de su padre David. ¿No acabamos de leer que vino en la carne según la semilla de David? Esta es una promesa que el Señor le está diciendo a María respecto a su hijo que va a tener Jesús. Ahora veamos qué más va a hacer. Adelante. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre todo el pueblo en el cielo para siempre. Sobre la casa de Jacob para siempre. Hermanos y hermanas, Jacob fue un hombre. La casa de Jacob es la casa de Israel. Israel Ajá. está en la tierra. Entonces, ¿dónde va a gobernar él, todos ustedes? En la tierra. Vamos a hacerlo comprensible. Adelante y lee. Y de su reino no habrá fin. Así que una vez que él venga y establezca su reino en la tierra, nunca va a terminar, hermanos y hermanas. Incluso cuando el Padre venga, solo lo va a entregar. Vamos a leer eso. Pero una vez que el Señor comience a gobernar, el gobierno de Dios se establecerá desde entonces y para siempre. ¿Entendemos? Vamos a Daniel, volvamos al libro antiguo, vamos a Daniel capítulo 7, vamos a descubrir algunas cosas más. Estamos hablando del reino del Hijo. La mayoría de las personas intentan esquivarlo, no se dan cuenta de que el reino del Hijo vendrá primero. Todavía tienes que pasar por Jesús para llegar al Padre. La gente siempre intenta eludir a Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, ¿no es así? Si no pasas por la puerta, no entras. Daniel capítulo 7. Daniel tuvo algunas visiones. ¿Qué decía? Versículo 13. Vi en las visiones de la noche, y he aquí, uno como el Hijo del Hombre venía con las nubes del Ajá. cielo, y llegó al anciano de días, y lo llevaron cerca delante de Entonces, él. esta es una visión. Él vio, él dijo, uno como el Hijo del Hombre. Este es Jesús, porque Él es el que vino en carne, ¿verdad? Y en este versículo, el anciano de días está hablando del Padre, pero adelante, lee. ¿Qué Y pasó? le fue dado dominio Ajá, ajá, y qué gloria. bueno. Adelante. y un reino. Y un reino. Que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su Ajá. dominio es un dominio eterno que no pasará. Y Ajá. su reino, aquel que no será destruido. Parece que el mensaje es consistente, ¿no? Sí, lo hace. Dijo, todos los pueblos, naciones y lenguas lo servirán. Su dominio, su poder va a ser eterno. Y ese reino nunca será destruido. Así que necesitamos averiguar cómo asegurarnos de nuevo de que somos participantes activos. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Veamos algo. Saltémonos al verso 17. Adelante, léelo. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que surgirán de la tierra. Ahora no vamos a profundizar demasiado en esto, pero esto habla sobre la jerarquía de la dinastía gentil, comenzando con la Babilonia de Nabucodonosor, porque Daniel vio una estatua con cabeza de oro hasta los dedos de los pies. Y básicamente, ¿qué es esto? Esto nos está indicando que estos reinos surgieron de entre los hombres, ¿verdad? Porque dice que van a salir ¿de dónde? De la tierra.
Quiero decir, eso es importante para que entendamos, porque cuando leamos esto aquí, entonces sabremos dónde va a tener lugar esto. Lee el versículo 18. ¿Qué dice? Pero los santos del Altísimo tomarán el reino. ¿Pero quién? Los santos del Los Altísimo. santos del Altísimo. Los santos de Dios van a tomar el reino. Y dijo que salieron de la tierra, ¿verdad? Surgieron Así de la es. tierra, ¿verdad? Así que los santos van a tomar el reino que estará en esta tierra. Lee. Y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Una vez más, el mensaje es consistente. Saltemos al versículo 27. Asegurémonos de entender dónde sucederá toda esta acción. Adelante. Y el Lee. reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo. Debajo ¿Dónde, de Señor? todo Debajo el de cielo. todo el cielo. ¿Dónde es eso, hermanos y hermanas? En la tierra. Continúa. Será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo Ajá. reino es un reino eterno. Y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahora hemos leído esta palabra santos un par de veces, ¿verdad? Ellos van a obtener el Sí, reino. ¿No así leímos es. eso? Así que necesitamos descubrir los atributos, las cualidades que conforman a un santo. Vamos a leer la definición bíblica de lo que es un santo. Vamos a Apocalipsis 14. Porque Alabado les sea digo la Dios. verdad, hermanos y hermanas, me cansa escuchar a la gente llamar santo a cualquiera. Correcto. A veces estoy viendo programas en la tele, que todos los santos en la casa digan amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Yo Sí, digo, hombre, Señor. vamos. Sí, Señor. Haciendo todo bajo el sol, contrario al libro. Pero son santos, ¿verdad? Así es. Una vez más, probemos de qué estamos hablando aquí. No dice el libro, haz prueba plena de tu ministerio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14 y 12, un versículo, hermanos y hermanas. ¿Qué dice Mark? Aquí está la paciencia de los Ajá. santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Ajá. Dios y la fe de Jesús. Léelo de nuevo. Aquí está la paciencia de los santos. Adelante. Aquí están los que guardan los mandamientos ¿Te de refieres Dios. al pacto del que leímos antes? Así es. Esas leyes que el Señor dijo que va a poner en tu mente y en tu corazón. Los santos que van a poseer el reino en el tiempo señalado son los que guardan los mandamientos. ¿No es eso lo Así que es. dice el libro? Lee. Y la fe de Jesús. Entonces, guardan los mandamientos de Dios y creen en Jesús. No solo de palabra o profesión, sino Así es. demostrando Así es. mediante acciones, mediante obras. Ya hemos calificado eso, ¿verdad? Vamos a pasar a Apocalipsis 20. Tenemos uno más después de esto. Si Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, va a ser el Rey sobre Israel y sobre toda la tierra, entonces debemos asegurarnos de que estamos haciendo lo necesario para asegurarnos de que Él sea nuestro Rey. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a empezar en el versículo 4. Revelación 24. ¿Qué dice Mark? Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio. Ustedes notan que leímos tronos en plural, ¿verdad? Eso debería decirles cuál va a ser su puesto. Si hacen esto bien, se les dio juicio. No estaban siendo juzgados. Ellos eran los jueces, hermanos y hermanas. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿qué vamos a recibir? Hemos dejado todo. Entonces tú dijiste, voy a dejar que se sienten conmigo en mi trono, como yo me habría sentado con el Padre en su trono. Esa es una promesa que el Señor hizo a los apóstoles y que nos está haciendo a nosotros. Ve adelante. Y vi lee. las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso es una metáfora, pero adelante. Y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos. Porque va a llegar un momento, hermanos y hermanas, llamado la Gran Tribulación, un periodo de 3 años y medio del peor momento en la historia humana, la historia, según la Biblia, y el líder religioso y el líder temporal de la Unión Europea van a hacer que no puedas comprar ni vender a menos que tengas la marca que emiten, pero no quieres esa marca, no importa qué tan mal esté todo, porque el Señor dijo que cuando Él venga, si has tomado la marca de la bestia, eres la primera persona, el grupo de personas que Él va a destruir. Así es. Entonces no quieres lidiar con eso. Pero esto es solo para que sepas cuando se dice la marca. Esta marca en la frente o las manos, esta es la marca de la bestia que Él va a dar durante la gran tribulación o la hora de la tentación. Otra lección para otro momento. ¿Pero qué pasó? Y Adelante. vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y vivieron e hicieron qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. Y reinaron con Cristo. Así Ellos es. estaban a cargo de algunas cosas. Así es. No leímos en Hebreos, el primer capítulo, que los ángeles van a servir a quienes serán herederos de Así la es. salvación.
¿Adivina de quién estaba hablando? Nosotros. Vamos a tener autoridad sobre los ángeles porque ya no seremos hombres, hermanos y hermanas. Seremos miembros de la familia de Dios y vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a dirigir algunas cosas. ¿Entienden? Sigue leyendo, hermano. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años hayan Adelante. terminado. Esta es la primera Oh, sí, resurrección. sí, así que hay más de una resurrección. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Mira, los santos van a entrar en la primera resurrección, despiertos o dormidos, como leímos. Cuando Jesús venga, si eres digno, vas a obtener tu cambio justo en ese momento. Pero dice que el resto de los muertos no vivió de nuevo hasta que los 1000 años, que se llama el reinado milenario, se completaron. Y esa es la primera resurrección. Lee Mark. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué es eso, mi hermano? Sobre esto, la segunda muerte no tiene poder. Oh, no tienes que preocuparte por ir al lago de fuego si eres un santo en la primera resurrección. Entonces, ¿qué puedes decir, hermanos y hermanas? Estoy salvado, ¿de acuerdo? Entonces puedes dejar de sudar como yo ahora mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Dice, sobre estos la segunda muerte no tiene poder, pero continúa. Pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo Ajá. y reinarán con él 1000 No años. es de extrañar que leamos en Daniel, que dijo que los santos tomaran el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. Pero vimos que tienes que mantener los mandamientos y la fe de Jesús para calificar, para estar en esta posición en este momento. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Ahora vamos al último lugar. Hombres, estaba divirtiéndome aquí arriba. Primera de Corintios 15 de nuevo, 1 Corintios 15. Vamos a leer sobre el orden debido de las cosas. Ya hemos tenido un adelanto, pero vamos a consolidar esto, hermanos y hermanas. Así es como todo esto funciona. Primera de Corintios 15, comencemos a leer en el versículo 20. Adelante. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. El primero en llevar esta carne y sangre, en ir a la tumba y resucitar, ¿verdad? Con el cambio, nacer de nuevo. Él es el primero en hacer eso. Continúa y lee. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Ajá. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán Así vivificados. como en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Adelante, hermano. Pero cada hombre en su propio orden. Ajá. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su Tengo una venida. pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué pasa si no eres Cristo? Podrías tener un problema, ¿verdad? No tienes nada que esperar. Cada Así hombre es. en su propio orden, Cristo las primicias. Ya ha resucitado, hermanos y hermanas. Luego dice, después, en el tiempo señalado, los que son de Cristo, ¿cuándo? A su venida, hermanos y hermanas. Adelante. lee. Entonces viene el fin. Cuando Él entregue el reino a De nuevo Dios. podemos mostrarles que esto es una metáfora. Hermanos y hermanas, Apocalipsis capítulo 21 dice que Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de parte de Dios, ¿verdad? A la tierra, hermanos y hermanas. Así que entregado es solo una metáfora para decir traspasado, ¿de acuerdo? Lee. Incluso el Padre, cuando haya abolido todo gobierno, toda autoridad y poder. Entonces cuando el Señor regrese por segunda vez, no viene como el Cordero de Dios, hermanos y hermanas. Eso ya terminó. Viene como el león de Judá. Viene a luchar, podemos leérselo. En justicia, Él juzga y hace la guerra. Él derribará a las naciones y los santos y el Señor tomarán el reino y lo poseerán para siempre. ¿No leímos Así eso? es. Él va a poner fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Va a ser el soberano gobernante en esta tierra. Adelante, lee. Porque es necesario que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Sí, debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Adelante. El último enemigo que será destruido es la muerte. Vean, hermanos y hermanas, la muerte es un enemigo natural para el hombre. Fue añadida Señor. a la creación. Así no era al principio. No llegó hasta que Adán pecó, hermanos y hermanas. Entonces, nuevamente, el Señor no va a permitir que un ángel rebelde frustre el plan que tenía desde el día. Uno, Él lo ha arreglado para que podamos llevar a cabo nuestra propia salvación con temor y temblor, hermanos y Alabado sea el hermanas, Señor. y salvarnos de esta generación perversa. Generación. Así que solo un breve repaso. De nuevo, Jesús, mi Dios, mi Salvador, mi hermano, mi Rey. Les mostramos, hermanos y hermanas, que Israel es la iglesia, ¿verdad? Comenzó en el desierto.
Y después que el Señor volvió al cielo, aún estaba en manos de Israel, contrario a esa gran mentira que se dice sobre lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Correcto, Dicen que la Iglesia Católica Romana, reemplazó a Israel. La mayor mentira que he escuchado en mucho tiempo, ¿de acuerdo? Vimos que Israel todavía es una iglesia. Vimos lo que Pablo, uno de los cristianos originales, creía. Dijo que adoraba al Dios de sus padres y que creía en todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas, hermanos y hermanas. ¿De acuerdo? Luego echamos un vistazo a Jesús. Lo que hizo cuando estaba en la carne, como era su costumbre, entró en la iglesia en el día de reposo. ¿De acuerdo? Y luego leímos que todos deberíamos estar hablando lo mismo, no deberíamos estar divididos, deberíamos tener la misma mentalidad y todos deberíamos hacer lo mismo, hermanos y hermanas. ¿De acuerdo? Les mostramos que Dios es, el Dios aquí está compuesto por dos miembros, que lo que llaman el Espíritu Santo es un ángel. Te mostramos que Dios es un Dios de pacto y debes aferrarte al pacto, que son sus 10 mandamientos. Te mostramos que si quieres ser salvo, tienes que obedecerlo, porque ha hecho un nuevo pacto que todavía está vigente hoy, y es un pacto de sangre, hermanos y hermanas. Te mostramos que puedes caminar como Cristo al tratar con su palabra. Y si perseveras, serás como Él fue cuando salió de la tumba. Y si quieres ser un participante activo en el reino, lo diré de nuevo, tienes que guardar sus mandamientos y creer en el Cristo que el Padre envió. Espero sinceramente que alguien haya obtenido algo de edificación de esta lección. Les agradezco a todos por su tiempo. Alabado sea el Señor.